La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están conectando en este momento a través de la red. Les damos la bienvenida por parte de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, a esta transmisión, a esta nueva serie de transmisiones que vamos a estar celebrando aquí desde la Clínica Humanista, la cual está ubicada en el bello municipio de Cuautitlán Izcalli, en el norponiente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estamos ubicados ya en el Estado de México, concretamente en la salida prácticamente a la autopista México-Querétaro. Les damos la bienvenida, muchos de ustedes ya nos conocen, sin embargo me presento con ustedes. Yo soy Roberto Gutiérrez Valdés, psicólogo, psicoterapeuta humanista y también consejero en adicciones, certificado a nivel internacional. Está mi hijo Roberto Gutiérrez, también a quien conocen como Roberto Junior, uno de los iniciadores de Radio Humanismo, que orgullosamente lo decimos, fue la primera estación de radio por internet que sirvió como punto de convergencia para todos los grupos de autoayuda, sin importar su filiación, sin importar el esquema con el que estuvieran trabajando. Simplemente era un espacio para la expresión, para la propuesta de cuestiones relativas a la recuperación, y esto produjo un boom hace ya más de 10 años, provocó una reacción muy favorable en toda la gente que empezaba a utilizar las redes como un elemento de comunicación, que hemos visto que cómo ha progresado, cómo ha evolucionado y que nos ha permitido a unos y a otros gestionar nuestras propuestas de recuperación, manifestarnos como tal. El día de hoy hay muchas estaciones, hay muchas propuestas, sin embargo Radio Humanismo es la pionera, la original, de eso nos sentimos orgullosos. No nos comparamos, simplemente hacemos énfasis en esta situación en donde nosotros estamos trabajando para poder dar un servicio a ustedes y comunicar las cosas que vamos el día de hoy, entre otras, a manifestar. Está Roberto Gutiérrez aquí, Roberto Gutiérrez Jr., está también Carlos Rayón. Asómate a la cámara para que te conozcan, Carlos, por favor. ¿Sí? Carlos Rayón, que es parte del equipo de Radio Humanismo. Él ha estado también apoyándome en las transmisiones que hago como Roberto Gutiérrez, psicoterapeuta, y lo que queremos es que los grupos específicamente, toda la gente de la comunidad que nos ha estado insistiendo, y cosa que agradecemos, de cuando volvemos a transmitir, cuando nos comunicamos, etcétera. Estuvimos analizando la propuesta y el día de hoy, pues se hace necesario y consideramos conveniente el poder realizar las transmisiones por la página de Facebook Live de Radio Humanismo 4 y 5 para tener audio e imagen. Esta es la nueva propuesta. Yo hacía un comentario en una de las transmisiones que hice en la semana. Una persona me decía, oye, ¿y qué pasa con el anonimato? Bueno, ustedes recordarán que el programa no el programa de los 12 pasos, sino el pionero de los 12 pasos, y sí concretamente en el segmento de las tradiciones, se habla de evitar el contacto con la prensa, la radio y la televisión para salvaguardar el anonimato de las personas que están en grupos de 12 pasos. Sin embargo, las redes sociales se manejan por comunidades. Una red social no es ni radio, no es ni prensa, ni es la televisión convencional. Se maneja por comunidades. Tenemos comunidades de gente que colecciona autos de lujo, tenemos comunidades de gente que son catadores de vinos, de gente que es cinéfila, de gente que le gusta coleccionar y publicitar en su momento fotografías del México antiguo, etc. Y bueno, hay otro tipo de comunidades. Una persona me hacía en alguna ocasión un comentario, y sin que esto suene peyorativo de parte nuestra, que se había metido a una comunidad que se denomina a sí misma como gay, y son personas que manejan una diversidad sexual que es muy respetable, por supuesto,
Y esta persona se quejaba, dice, es que entré ahí y vi puras cosas raras y todo, y bueno, ¿y quién te manda a meterte ahí, no? O sea, no tienes nada que hacer en esa comunidad si no es tu preferencia, y si tú además quieres saber de qué se trata, creo que lo conveniente es preguntarle a las personas indicadas que te puedan ilustrar al respecto, pero siempre bajo un esquema de respeto a las creencias, a las preferencias y a las tendencias de cada persona. Entonces, quien entra a la comunidad de los grupos de autoayuda, pues sabe que lo que se va a encontrar son temas relacionados a este tipo de actividad. Se va a encontrar con publicidad de congresos, de seminarios, todo lo que se hace en estas comunidades, y pues quien no tenga nada que hacer aquí, la verdad que bueno, está bien que se informe, por curiosidad lo hará, pero no es en un momento dado una ruptura de anonimato. Por lo tanto, después de analizar estas circunstancias, optamos por utilizar este nuevo medio de comunicación, sobre todo porque la expresión hablada, y me decía Roberto, me decía Alejandro Castro, un amigo mutuo de muchos años ya, quien le mandamos un saludo cordial, a su hijo también le enviamos un saludo. Me decía Alejandro Castro, Roberto, si van a transmitir, procuren que sea ya con imagen, porque el ver la expresión, el tener un contacto directo a través de la imagen está provocando un efecto muy benéfico, muy positivo en las personas que conectan. Entonces hacemos esta aclaración, y también quiero yo enviarle un saludo a personas que estuvieron en la primera etapa de Radio Humanismo, a Marcos, nuestro Marco el Chihuahua, sí. Marco el Chihuahua, el famoso Chihuahua cabeza de manzana. Le enviamos un saludo, seguramente por ahí se va a conectar, va a mandar saludos, espero que esté muy bien, sé que está bien y espero que esté muy bien. Saludos también a Raúl Charles, uno de los compañeros que durante muchos años estuvo trabajando con nosotros, Osvaldo Sandoval, quien nos acompañó en varios programas, a mi hijo Manuel Alejandro Gutiérrez, quien también ya le dije que cuando tenga oportunidad se le sume a la transmisión, aportando su experiencia también como psicólogo, como psicoterapeuta, como especialista en el tema en el área de la tanatología, de lo que es el desarrollo humano, sentido de la vida. Entonces, bueno, pues aquí estamos, está Carlos Rayón, quien está también en el área de la psicología. Él nos ayuda, más bien trabaja, no nos ayuda, sino trabaja aquí en la clínica humanista, da un servicio invaluable, y pues quien también estará haciendo comentarios que enriquezcan el tema que hoy trabajamos. Te presentas, Roberto, por favor, bienvenido, me da mucho gusto estar contigo en esta nueva etapa de Radio Humanismo. Sí, gracias Roberto, buenas tardes, un placer regresar aquí a la página de Radio Humanismo. Se le había seguido dando mantenimiento por parte de lo que eran temas, conceptos y algunas publicaciones. La idea es retomar el concepto, el originario. Va a haber modificaciones, lógicamente, comentaba Roberto, la parte del video, la parte de hacerlo a través de Facebook directamente. Se va a subir el video a la página de Radio Humanismo, sigue operando el dominio de la página de Radio Humanismo 4y5.com.mx, ahí va a estar el video de todos modos para que podamos seguir compartiendo este video y alguna otra información que va a estar ahí a disposición de ustedes. La verdad es un gusto, estaba viendo ahorita los comentarios, nos preguntaban que dónde está el Chihuahua, que dónde está Osvaldo y Raúl. Ellos tienen actividades. La verdad es que nosotros hemos seguido en el campo de las adicciones, es la profesión que nosotros tenemos, pero también es cierto que se había, pues ellos siguieron con sus actividades, siguieron con sus cosas, ahí andan, siguen agrupados. Yo creo que más adelante, decía Roberto, vamos a invitar a Alejandro, vamos a pedirle que se haga un espacio, y también invitar a Osvaldo, a las personas que están trabajando en el aspecto de la salud. Y un gusto de verdad. Yo en el transcurso de estos años que iniciamos, ¿en qué año iniciamos Radio Humanismo? Pues no me acuerdo, pero fue hace más de 10 años, no me acuerdo exactamente. Como todo ha sido muy informal no en un sentido de falta de respeto a las personas, sino hemos pretendido desde aquellos ayeres crear un esquema cálido, relajado, libre así de acartonamientos, que nos permitan sentir cómodos, y que ustedes que comparten parte del tiempo de su vida con nosotros también se les facilite en ese sentido. Entonces, pues
12 años ya prácticamente. Sí. Empezamos por ahí el 30 de abril. El 30 de abril y bueno, pues acaba de cumplirse el aniversario número 12 exactamente. No, perdón, fue el 30 de marzo. No, sí, el 30 de abril. 30 de abril, el Día del Niño. El Día del Niño. Y sí, aquí decía el psicólogo Waldo Ortiz, ya es psicólogo, me da mucho gusto por él. Sí, saludos. Le ha trabajado fuerte. Y también comentar que va a estar a disposición lo que me comenté en la página de Radio Humanismo y van a estar estando en contacto con nosotros las personas que estuvieron. Nos alejamos un ratito por cuestiones laborales, pero bueno, estamos de regreso, ¿no? ¿Ya presentaste a Charlie? No, más bien vamos a pedirle que se presente. Es el hermano menor del Chihuahua, lo conocen. Así es. A ver, adelante Carlos, preséntate por favor. Ok, bueno, primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Para mí de verdad que es todo un honor el compartir, pues, prácticamente con uno de los grandes que considero que han sido mis maestros durante el tiempo que he tenido el placer de conocerlos, y agradecerles por la oportunidad de estar aquí compartiendo el tema, el espacio y el tiempo. Y pues bueno, sí, como ya he mencionado, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, soy aquí también parte de los encargados y pues estoy aquí para poder darle la atención a quien pueda requerirlo. Muy bien, pues gracias Carlos, gracias, bienvenidos. Les comentaba yo que el tema que hoy iba a desglosar Roberto, porque el que lo va a desglosar es él, yo les voy a echar porras y voy a estar aquí acompañándolo. Es el tema de manifestaciones de la codependencia, que es un tema que tiene mucho que ver con el tema de las adicciones. De hecho, la codependencia es la otra cara de la adicción. Entonces vamos a trabajar con ese tema. Yo creo que enviamos unos saludos, ¿no, Roberto? Antes de entrar en el tema, ¿te parece? Saludos a Pan Barlo, que dice que le gusta el video de Radio Humanismo 4 y 5. Recuerda, somos Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Ese es nuestro lema, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, la primera estación de radio por internet como que sirve como punto de convergencia a todas las personas que están en el desarrollo humano con el esquema de los 12 pasos y a todo aquel que quiera adicionarse, enterarse de qué se trata. Los temas son de interés y no necesitas estar en una agrupación para poder beneficiarte de ellos. Yolanda Miranda, mi cuñada, buenas tardes Yolanda, gracias por estarte conectando. El psicólogo Aldo Ortiz, allá en Oaxaca, dice, ¿dónde está Chihuahua, Cabeza de Manzana y Osvaldo Sandoval, Raúl Charles, aquellos tiempos del 2008? Están bien todos están bien, gracias a Dios. Antonio Frausto desde León, Guanajuato, saludos padrino. Arturo Rojas García, saludos del radiólogo, estoy dando clases si no me agregaba a la transmisión, pero bueno, lo podrás escuchar en la repetición seguramente. Rogelio Reséndiz, saludos a quienes integran la comunidad de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Gracias Rogelio, allá en León, Guanajuato también. Abel Reynoso Contreras, saludos padrinos. No sé si estás ahorita en Toluca, Abel, o andas acá en la Ciudad de México, pero te mandamos un saludo, un abrazo también. Si lo ubicas como no, siempre he compartido este grupo varias veces. Muy bien, aquí mi nieta Alondra son los mejores, los amo papi y abuelo, la hija de Roberto, la hija mayor de Roberto y mi segunda nieta en orden cronológico. Susana Silva Mota, hola Ricardo y Susana presentes, ellos están en Acapulco. Ruti Samadi, Jorge Rendón, Frida Quinn, en 2008 iniciaron, fue el año que llegué al Samadi. Ok, yo pensé que habías llegado el año pasado apenas, pero está bien, qué bueno que nos recuerdas. Saludos, Frida. Juan José, el ratón. Saludos, padrino, de parte del ratón. Qué gusto verlos nuevamente en Radio Humanismo. Gracias, el gusto es tuyo. No es cierto, el gusto es mutuo. Moctezuma Jaime Dolores y de Dolores Hidalgo. Saludos, Moctezuma Jaime, o sea, Jaime Moctezuma. Rogelio Reséndiz, saludos a mi padrino Roberto Gutiérrez. Mi padrinazo de sexto paso, espero volver a verte y saludarte acá en León, Guanajuato. Yo también, primero Dios, ojalá y nos podamos ver por allá. Psicólogo Álvaro Ortiz, aventó unas carcajadas, no sé si se debe cortar un chiste. Juanjo Saldimet, cuando gusten hacemos un día de alabanzas. Muy bien, gracias. Roberto compartió el stream, bueno, fuiste tú, ¿verdad? Sí. Roberto Gutiérrez, Ismael Flores y 18 personas más se unieron.
Frida Quinn otra vez nos dice que en 2008 iniciaron, fue cuando llegué al Samay, recuerdo la cabina cuando empezaron. Ok, gracias. Los invitamos a hacer algunos comentarios de Radio Humanismo 4 y 5 y también a que le des clic ahí para que recibas una notificación cuando Radio Humanismo 4 y 5 transmite en vivo. Ricardo Espinosa Román, saludos. Panther Pink, de allá en Zaguayo, Michoacán, saludos. A Will Ismael Rojas también le mandamos saludos, allá en Ecatepec. Jaime Moreno se unió, saludos a Jaime Moreno, el Guarumo, le enviamos saludos. Valladares, Héctor Valladares, Raimundo, saludos. Paco Flores Castro, saludos padrino y saludos Charlie, buenas vibras a todos para que veas que sí te conocen, Charlie. Araceli Ramírez Ortega se unió, fue su mamá, no fue su mamá. Ligia María Calderón Telles, un gusto acompañarlos, abrazo, gracias Ligia de mis alumnas de Lomas Verdes, del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Araceli Ramos Ortega, muchos saludos y genial verlos de regreso. Rosy Montiel, saludos también. Ale Gutiérrez, saludos tío y primo, un gusto verlos y escucharlos. Mi sobrina, tu prima Alejandra. Araceli Ramos Ortega, recuerdo haberlos encontrado en 2008 aproximadamente. Sí, ya nos refrescaron la memoria. Lo único que nos pueden refrescar es la memoria, que quede claro. Luis Agüero, qué gusto volver a estar conectados en Radio Humanismo. Saludos desde Iguala, Guerrero. Muy bien, son algunas de las personas que ya se conectaron y están haciendo comentarios, Roberto. Ahorita ya tenemos 16 personas conectadas de manera simultánea y 31 likes comentarios. Ok, perfecto. Pues vamos a comenzar. El tema de hoy es el tema de codependencia. Creo que es elemental para lo que se trabaja en cuestión de todo lo que es el tratamiento de adicciones. La verdad es que el concepto de codependencia, la figura psicológica de codependencia, no es un concepto sencillo de aterrizar. La verdad es que hay cierta resistencia, por lo menos la experiencia que yo en lo personal, y creo que comparten los dos como profesionales de la salud, ese aspecto, es de las figuras más difíciles de trabajar por las características que presenta. La verdad es que trabajar con adictos sin empaparse en codependencia, yo creo que sería como llegar a ser jugador de fútbol con una sola pierna, ¿no? Se requiere, decías tú acertadamente, la otra cara de la enfermedad. Realmente el generar un pronóstico, si bien es cierto que nadie tiene la exclusiva de la recuperación y que no puede garantizar nadie el resultado positivo de un tratamiento basado no nada más en cuestión de alcoholismo, de drogadicción, sino de personalidad adictiva, tanto lo que es las adicciones de proceso, que vendrían siendo la codependencia, que vendrían siendo la adicción al caos, a las relaciones destructivas, etcétera, y las de ingesta, que es alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, adicción a la comida, todo lo que tiene que ver con ingesta, realmente es difícil por el hecho de que la persona que padece de una enfermedad con una personalidad adictiva realmente tiene mucha carga social, y eso es lo difícil de la codependencia, porque el alcohólico, el drogadicto no son bien vistos socialmente, tienen mucha presión social, pero lo que es el codependiente es bien visto socialmente, y por lo mismo no hay una derrota previa cuando se entra en un tratamiento como tal. Comentaba yo que si bien no se puede asegurar el éxito o el fracaso, sí se puede generar un pronóstico cuando alguien entra en un proceso de tratamiento, y esto tiene que ver con su red social. Y la red social es quien va a dar el pronóstico si la persona tiene un alto porcentaje de probabilidad de recuperación o por lo menos de abstinencia, y la red social pues la dan los seres cercanos, que casi siempre padecen de esta figura, que es la codependencia. Estaba escuchando unos días, la verdad es que traté de recordar y no sé quién fue, hablaba una persona de la diferencia entre un jugador de fútbol aficionado y un jugador profesional. Y decía, ¿cuál es la diferencia? Dice que el profesional le pega igual con la izquierda que con la derecha. O sea, el balón donde tú se lo pongas le pega igual. Yo la verdad es que conozco muchas personas que no son profesionistas en el área de la salud, en el tratamiento de adicciones, pero son muy profesionales en lo que hacen. Y es precisamente porque creo que alcanzan a observar las dos caras de la moneda, tanto el proceso adictivo como el proceso de la codependencia, que siempre va de la mano. Si partimos de la base de que sin facilitador no hay adicto, entonces se puede entender mucho de esta figura. Si quieren, empezamos con la definición. Yo creo que sí, sería un buen punto de partida. Hay muchas definiciones acerca de la codependencia, sin embargo hay algunas que embonan mejor que otras por el contenido
Pero como yo soy ingobernable, yo hice la mía. Bueno, está muy bien. Digo, si cada quien hace lo que quiere, ¿no? No, pero en ese sentido no. Okay. No, pero sí adaptando un poquito lo que hemos encontrado. No. Realmente la palabra codependiente, para lo que es el aspecto de la psicología, realmente tiene poco tiempo. Se empieza a utilizar en el ámbito de la psicología por ahí de los 60, entre 60 y 70, finales de los 60 y 70, y originalmente se usó para describir a las personas cuya vida se veía afectada por su relación íntima con un adicto. Cualquier persona codependiente era visto como una persona que había desarrollado una serie de conductas y actitudes para sobrellevar la vida junto a ese enfermo. Realmente era un nombre nuevo para un juego viejo. Ya el proceso de las adicciones, bueno, pues no tiene en nuestra sociedad 50 años, ¿no? Realmente es generacional y ha cobrado demasiadas vidas. Aunque realmente la palabra codependiente no solamente afecta por alcoholismo y drogadicción, sino por el hecho de presentarse alguna enfermedad en algún miembro de la familia que requiere una atención especial y que por consecuencia descuide las necesidades de los demás miembros. A veces se cree que el codependiente es el papá del drogadicto, del alcohólico, pero si hay una persona que requiera atenciones especiales, por necesidad se va a generar la codependencia en esa familia. Me refiero a que hay personas que, por ejemplo, tienen parálisis cerebral. Entonces van a necesitar una atención diferente, una atención especializada, y por consecuencia, como se tiene que compensar en esa área al enfermo, se empieza a descuidar a veces muchas de las necesidades que tienen los demás miembros. Realmente ahí es donde se gesta la palabra de la codependencia, con la enfermedad, el desplazamiento de necesidades. Ya después empieza a tomar mucho más auge por el hecho de que las adicciones pues empiezan a ser un azote social de manera muy marcada, y no es de hace una generación, sino de varias generaciones. Pero realmente la codependencia tiene que ver con el hecho de quitar las necesidades básicas de alguien para compensarlas en el que padece una enfermedad, una atención especial. La palabra codependencia no es exclusiva ni de los grupos, ni del alcoholismo y la drogadicción, pero realmente es donde ha tomado auge y es lo que nos incumbe en este tema, ¿no? Claro, podemos entonces abundar en el sentido de decir que la codependencia se manifiesta cuando hay una persona adicta a cualquier cosa, porque podemos ser adictos a cosas, personas, circunstancias, ideas, sustancias, y también cuando hay un enfermo crónico que requiere un cuidado permanente, lo que va a provocar un desgaste en el cuidador primario y va a generar, quieras o no, una relación de codependencia, porque si el enfermo está tranquilo, su cuidador está tranquilo, pero si en la noche empieza a ponerse mal, el cuidador que es codependiente también empieza a decir, híjole, qué nochecita me va a tocar pasar. Sí. Esto se va a poner feo. Y de hecho he trabajado con personas que me han dicho, es que me da la impresión que mi familiar crónico es mañoso, porque en el día está muy tranquilo y en la noche se le cargan todos los malestares. Claro. ¿Por qué sucede esto? Porque en la noche el sistema inmunológico se deprime y el cuerpo, en una homeostasis, que es una autorregulación organísmica, compensa, así como las computadoras, como las empresas en las noches corren el ciclo de las computadoras para llevar a cabo las actualizaciones y todo lo que se da, pues también el sistema nervioso realiza ese tipo de funciones, y obviamente esto compromete el funcionamiento del sistema inmunológico, lo deprime, y a la persona le va a doler más aquello que le duela, se le va a complicar más aquello que le mantiene enfermo. Entonces no es que sea mañoso, es una respuesta biológica natural que, si no la conoce el cuidador o los cuidadores, pues piensan que la persona está obrando con cierto dolo. Ahora también hay mañosos, ¿sí? Enfermos que sí son mañosos y que obviamente están en una relación de verdadera codependencia, ya no únicamente de dependencia física, sino de codependencia emocional con el cuidador o la cuidadora, y no lo dejan que salga, pero ni ya que le den aire a la calle, ¿no? Quieren que estén siempre pendientes de eso. Bueno, adelante. Y ahí tienen su buena ganancia, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Charlie? Yo, aparte de lo que he alcanzado a percibir, por ejemplo, ya en el trato con las familias, es que, como comentabas, por parte de la familia sí hay cierta negación a aceptar que tienen esta condición, si se lo pudiera llamar así. Uh-huh. O sea, porque básicamente, por ejemplo, comento mucho con las familias un caso común, que de repente me dice alguien, es que yo creo que en mi familia no hay codependientes, o sea, él salió de la coladera prácticamente. Le digo, bueno, vamos a checarlo. Me dice, le pregunto, ¿qué edad tiene su familiar?
Dice regularmente la media, ¿no? Entre 30 y 40. Y le comento, bueno, ¿y quién le lava? No, pues yo. ¿Quién le plancha? No, pues yo. ¿Quién le hace sus necesidades? Pues prácticamente yo le doy hasta para que vaya a trabajar, o sea, le doy la parte económica. Entonces digo, prácticamente el facilitador, como quien dice, no solamente es quien en el caso de las adicciones, quien le da el consumo que llega a pasar, sino quien le facilita el que él no tenga la necesidad de moverse a otros lugares o de forzarse para salir de esa zona. Entonces es lo que yo he visto como más marcado dentro de las relaciones, al menos en el ámbito de las adicciones. Y bueno, también por parte, como decían, del adicto, pues está, yo creo que ya no es una negación, porque de ahí obtiene un beneficio, y pues eso, el adicto ya es bastante consciente de ello. Le ayuda a la persona a no salir de ello para prácticamente seguir en su zona de confort o seguir con las comodidades que le llegan a acercar. Y realmente, por eso mismo la norma de salud lo pide, que cuando se haga el tratamiento de una persona, un familiar se involucre, la familia se involucre. Y no sé qué opinas tú en respecto, porque sí conviene hacer un paréntesis, Roberto, desde mi punto de vista. Creo que ese ha sido el éxito de los grupos de cuarto y quinto paso cuando trabajan como grupos de cuarto y quinto paso. El que la red social se une al tratamiento. Anteriormente en los grupos de Alcohólicos Anónimos, prácticamente el tratamiento era para el alcohólico. Cuarto y quinto paso abre esa puerta y entonces vemos familias completas trabajando, y entonces ya no está trabajando nada más el alcohólico, sino está trabajando también el codependiente. Aquí hemos tenido casos donde les decimos, usted tiene que venir también a terapia familiar, de grupo, la que se oferta los domingos, ¿no? Se da con el tratamiento. No, el loco es él, ¿no? Casi. Y perdón por ser tan despectivo, pero a veces lo dice, es que el loco es él, claro. Yo no necesito terapia. Si el familiar no entra en tratamiento, realmente el pronóstico es muy bajo, y algunas instituciones por política manejamos que si no hay un familiar que está en tratamiento, no se le puede dar el tratamiento por alcoholismo o drogadicción al mismo enfermo, porque si no realmente es una misión casi titánica la que tendría el alcohólico, no aquí adentro, no en el grupo, sino saliendo y regresando al entorno. Prácticamente lo que trabaja en 2 horas, pues a veces lo tienen en 2 minutos, ¿no? Sí, ahí es donde está la problemática. Esto que tú mencionas, Roberto, me marca la pauta para, y lo vamos a mencionar más adelante, pero para establecer el hecho de que la codependencia es una adicción. También es una adicción a las relaciones destructivas. ¿Cuál es el problema con toda adicción? Que tiene ciertas características, y una de ellas es un mecanismo de defensa primario, que es la negación. Entonces el codependiente también cae en la negación. Así como el alcohólico no acepta que es alcohólico, el codependiente no acepta que es codependiente, y entonces a veces tenemos una relación entre 2 personas que sufren una patología que se retroalimenta de la una a la otra, pero los 2 están en la parte más dolorosa de la enfermedad, que es la negación. ¿Sí? Sí, y que se avientan la bolita, ¿no? Me imagino esa escena del programa de Chespirito, cuando le decía Lucas al chaparrón, ¿no? Oye, dice, si sabías que siguen diciendo que tú y yo estamos locos, pero no les hagas caso, no son cosas que la gente dice, sí. O sea, oye, están diciendo que tenemos, ¿cómo ves fulana? Dice que tenemos una relación destructiva. La negación dice, no hombre, quisieran amarse como nosotros nos amamos. Sí tenemos problemas, de vez en cuando nos golpeamos, nos damos con todo, pero pues es amor, y eso ellos no van a poder terminarlo, lo cual es cierto, es muy difícil, ¿no? Porque si hay relaciones que duran mucho tiempo, son las que se dan entre 2 personas que se aman y se respetan entre sí, y se unen por los valores, y 2 personas que se unen por las carencias, que es el caso típico del codependiente. El dependiente, que es el adicto, dependiente a sustancias, a cosas, a personas, sobre todo a personas, y el codependiente, que es adicto al adicto, o sea, tiene la adicción de rescatar. Fíjate que ahorita vamos a ver la definición de a qué es adicto el codependiente, y yo creo que esa teoría empieza a modificarse con algunos factores que se han estado viendo, por lo menos en cuestión de tratamiento, pero sí, realmente esa es la base, ¿no? Yo creo que sería tema de otro programa, el ver la figura psicológica de la locura de 2, que va muy de la mano con la codependencia. Quien tenga oportunidad de adelantarle un poquito, si checan una serie que sale en Discovery que se llama Parejas Peligrosas, es cuando la nena se enamora del Roñas, y era bien tranquila, y de repente ya está secuestrando, matando, robando. Hay un caso muy famoso de Patty Hearst, es todo un caso,
hija de un millonario y nieta de un hombre también millonario, que hasta se volvió guerrillera, ¿no? La secuestraron, se enamoró del secuestrador y luego se dedicaron a asaltar bancos, todo. Vamos a ver, pues todo un caso, ¿no? Todo un caso psicológico. Aquí hubo el de Caro Quintero con la hija de un político que no vamos a mencionar por cuestiones de que luego nos aparece la leyenda de Aguas con, con comentarios, pero algo muy similar. Dice Francisco Ciprés, lo cito porque es de su autoría, adicción y codependencia es lo mismo que ojos de mirada ciega. Sí. O sea, esto nos habla de la negación, incapacidad de ver lo que tienes que ver, lo que te convendría ver. La verdad es que está digo, hay mucho material, lo vamos a ir, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para toda la... No, por supuesto, pero no llevamos prisa, ¿verdad que no llevan prisa en superar la codependencia? De las definiciones de codependencia, de los autores más representativos es Melody Beattie. Claro. Dice ella que una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona la afecte y que está obsesionada por controlar la conducta del otro. Otra definición de codependencia es la manera en que se cubren necesidades que no se cubren. Es decir, el codependiente que cree que cubriendo las necesidades del dependiente, a su vez podrá cubrir sus propias necesidades y que realmente es una falacia, no va a ser posible. Pero es la trampa en la que cae. Realmente esa es la red en la que cae el codependiente y así como en las telarañas, se empieza, entre más se mueve, más se va solito empezando a aprisionar. Realmente Melody Beattie empieza a trabajar en esto porque después ella militaba en Narcóticos Anónimos, yo creo que sigue militando, y esta mujer decía, o militó muchos años, decía que era impresionante para ella ver que ella era madrinota, que cumplía muchos años, que estaba muy metida en el área de la salud hasta a nivel profesional, pero que se seguía relacionando con hombres que se drogaban, que la maltrataban, que había violencia, que ella entraba en la misma dinámica con este tipo de personas y que a pesar de tener tantos años en el programa se daba cuenta que su problema ya no era el consumo, sino la manera en que tenía la dinámica, sus relaciones interpersonales. Le llama la atención con tantos años en el programa diciendo madrinota y se pone a trabajar con ella. Realmente la definición de codependencia que yo les comentaba que a Carlos Roberto y a la gente que nos hacía el favor de seguirnos, realmente para mí el codependiente, si observamos, el alcohólico es adicto al alcohol, el marihuano es adicto a la marihuana, el narcotlapalero es adicto al solvente, a las monas. Pero el codependiente, ¿a qué es adicto? Y mucha gente dice, es que es adicto al adicto. No es cierto. El codependiente es adicto al autoabandono. Esa es su adicción. Su adicción es abandonarse, porque en cuanto le quitan el objeto de adicción, automáticamente se traslada al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y tenemos casos donde el hijo deja de consumir y la mamá se trae al sobrino, que anda muy mal y demás, y que es violento y todo. Bueno, sí hay casos donde el marido deja de beber y se divorcia, ¿no? O sea, toda la vida le estuvo pidiendo deja de beber, cuando deja de beber, entonces se divorcia y que no tiene nada de malo, pero el problema es que se vuelve a relacionar con alguien que sigue en consumo. Podría parecer que es una búsqueda incesante de estar atendiendo a alguien para dejar de atenderme a mí. Realmente a lo que es adicto el codependiente desde mi punto de vista, y me gustaría escuchar el punto de vista de ustedes porque creo que trae mucho fondo esa parte, a lo que es adicto el codependiente es a abandonarse. Desde una edad muy temprana aprendió a abandonarse, y esto como génesis de haber vivido casi siempre en un entorno disfuncional, donde la realidad es sumamente violenta, y lo dice Bradshaw en su libro Volver a la niñez, que solamente para poder sobrevivir un entorno de locura, se va a poder sobrevivir perdiendo algo de cordura, empeñando algo de cordura, y el codependiente le pasa eso, hasta que no se abandona por necesidad. El problema es que lo que fungió como un mecanismo de defensa, como un mecanismo homeostático, decías tú, de equilibrio, si sucede a nivel biológico, también sucede a nivel psicológico. La mente busca el equilibrio. Lo que fungió como algo de homeostasis para que no enloqueciera el individuo, el problema es que funcionó temporalmente. Así es. Y cuando se lo lleva a la vida adulta es cuando se empiezan a dar este tipo de patologías. Esta enfermedad es cuando empieza a tomar una inercia, y realmente a veces dicen los codependientes que el adicto está en mucho riesgo, ¿no? El codependiente también.
Y tú has trabajado mucho de eso en las transmisiones que has estado haciendo en estas últimas semanas y que van a estar, pues vamos, como una red en la página para tener información a todo, en cuestión de lo que ahora ya se conoce como biodescodificación, cómo las enfermedades emocionales se van transmitiendo al organismo, y el codependiente, el nivel de estrés que maneja al vivir con un adicto, pues le genera un deterioro neuronal muy similar que se genera el adicto con el consumo, O sea, eso de que yo nada más soy codependiente, no, o sea, es como decir, pues es que sí, tú tienes virus, pero yo nada más tengo cáncer, ¿no? O sea, en esa proporción realmente es una enfermedad muy agresiva que cuesta muchas vidas, y hay quien dice que mi abuela no se murió de alcoholismo, sí, pero se murió de neurosis, se murió de tristeza, como la niña de Guatemala, se murió de amor, y no de un amor hacia alguien, sino del amor que se le extravió hacia su propia persona, y que fue una vida completa de vivir hacia los demás y no poder atender sus propias necesidades. Y es muy cruel cuando detectas muy bien los estados de ánimo de los demás, las necesidades de los demás, pero no puedes detectar las propias. Creo que quien lleva un grupo y choca con eso se da cuenta cuántos años estuvo abandonado por su propia persona, ¿no? Claro, muy cierto. Fíjate que ahorita que comentas esto, John Bradshaw hace esa observación. En ese libro, en inglés, el título es Became to Home, o sea, regresando a casa. Y la traducción en español es Volver a la niñez, que me parece una traducción muy buena también. El título impactó, era un bestseller durante muchos años. John Bradshaw dice eso, ¿no? En hogares esquizofrenizantes, o sea, hogares que son verdaderas fábricas de locos, hay que perder un poquito la razón para no volverse totalmente loco. O sea, necesitas entender que la neurosis es una estrategia de supervivencia para ignorar ciertas cosas y para generar tolerancia a otras tantas. Ese es un punto. El otro, antes que se me pase, se conectó tu hermano, Alejandro Gutiérrez. Si nos estás escuchando, Alejandro, te estamos haciendo la invitación desde ayer a que nos digas, a que compartas tú que eres integrante de Radio Humanismo, que compartas un espacio aquí. Sabemos por los compromisos en la universidad en la que trabaja, uno de los muchos trabajos que tiene, que el horario a lo mejor no se lo permite, pero bueno, vamos a ver si puede hacer un espacio. Perdón, también aquí está Jafet, ya ves que también es claro que sí, mejor conocido como el Siriaco. Así no es. se pega Siriaco, no Así es. Sí, le mandamos saludos a Jafet. Y aquí también me decía una persona que nos conoció por unos audios que escuchó, es José Areli, dice: hace muchos años trajeron unos audios de sus programas con el cual empecé a trabajar realmente conmigo los martes los programas que salían los martes en Radio Humanismo 4 y 5. Pues qué bueno que José te acuerdas de nosotros. Saúl Plata Trejo es un buen compañero, siempre anda. Y anda también. Haciendo saludos a Ángela. A Erika Álvarez también le mandamos un saludo. Erika, coincidimos allá en Dallas Forward en un congreso. Ella participó también en alguna de las magistrales. Saludos a Erika. Saludos también a Eri López, que se unió. A José Varelli ya se había comunicado. Adriana García Hernández también, buenas tardes a todos. Comentando esto de lo que tú nos decías, Roberto, de la adicción que tiene el codependiente. Recordemos que una adicción en cierto sentido implica una relación de servidumbre, o sea, de esclavitud. Es una pérdida de la libertad. La codependencia, bueno, pues obviamente tiene sus características y dices que el codependiente es adicto al abandono. Estoy de acuerdo. Sin embargo, también tiene una alta beta de adicción por el control. La silencio es una de las manifestaciones. Exactamente. ¿Por qué? Yo lo he visto aquí en la clínica. Nosotros tenemos de primera mano muchos ejemplos de personas que dicen: yo quiero que mi marido deje de tomar, deje de drogarse. Puede ser no únicamente de la mujer al hombre, sino también de la mujer. Yo lo que quiero es que deje de drogarse, que deje de alcoholizarse. La persona está en una etapa de internamiento de 3 meses, sale, se integra a un grupo y después de unos 2 meses la pareja empieza a presionar: oye, ¿a qué tanto vas a ese grupo?
Ya es mucho, ¿no? Ya es mucho tiempo, ¿no? Ya estuviste internado y ahora no sales del grupo. ¿Cuál es la idea? Ya hasta te vas bañando. Sí, exactamente. ¿Cuál es la idea? Que la persona deje de beber, que deje de drogarse, pero lo que le va a ayudar a mantenerse sin drogarse, a mantenerse sin beber, a mantenerse alejado de su conducta compulsiva, es el trabajo permanente que haga con el programa de los 12 pasos, que es todo un modelo de desarrollo humano implementado precisamente para el tratamiento del alcoholismo y que aplica muy bien para otras adicciones. ¿Cuál es aquí la cuestión que para muchos es un enigma? A ver, el argumento que da la pareja del adicto es: se trataba que dejaras de tomar, ya no tomas, ahora yo ya no quiero que vayas allá. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva diferente, realmente la pareja del adicto no quería que él dejara de tomar, no quería que dejara de drogarse, quiere que le obedezca en todos los sentidos. O sea, quiero controlar tu manera de beber, ahora quiero controlar tus horarios, ahora quiero controlar a quién le hablas, ahora quiero controlar qué música escuchas, con quién te juntas, etc. Esa adicción al control no es fácil de detectar para el codependiente, y cuando alguien no sabe, pues tampoco la detecta fácilmente, pero es una conducta que hace sufrir mucho a las personas y que las relaciones se van erosionando precisamente. ¿Por qué? Porque la relación entre un adicto y un codependiente es la tormenta perfecta. Recordemos qué dice el primer paso del programa de Alcohólicos Anónimos. Dice: admitimos nuestra impotencia ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. O sea, fíjate qué elegancia de Bill W., ¿no? Porque no dice admitimos que éramos borrachos, eso ya lo sabías. Nada más admitiste que no podías controlar el alcohol, que eras impotente para resistir a las demandas del alcohol y para controlarlo. Bueno, el meollo del asunto no está en el primer renglón, está en el segundo renglón. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Bueno, vaya, ya tú eres el único que no aceptabas, ¿no? Todo el mundo ya sabía que eres un borracho. El segundo renglón es el que es lapidario, dice: y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. O sea, el adicto es ingobernable por definición y el codependiente es controlador de corazón. Entonces, decían coloquialmente, cuando dos boxeadores iban a sostener una pelea, decían: ya están en peso para pelear. O sea, ya tienen el mismo peso, ¿no? Bueno, pues ya el codependiente tiene el peso para pelear con el adicto. O sea, están al mismo nivel, cada quien con su locura. A eso le ponen un matiz de romanticismo, le llaman amor y a veces le llaman matrimonio. Cuidado con esto porque hay una verdadera crisis, o sea, hay un problema de origen. Hay un ingobernable y hay un controlador. Entonces, no hay una relación de pareja, hay una lucha de poder descarada, para el que lo alcanza a ver de primera mano, porque decía Eric Berne en el tema que hizo los juegos que todos jugamos, hay un juego en donde el controlador anda sobre no utiliza la palabra controlador, pero son los juegos psicológicos que él dice, en el que muchas personas estamos inmersos. El juego se llama A que te atraco infeliz. Y la respuesta es: a ver si puedes. Es parte de la codependencia. Sí, la verdad es que la dinámica es expresiva. Y sí te comentaba que en sí es una de las manifestaciones de la codependencia. O sea, ¿qué es importante desmitificar, no? Si yo no entiendo que la neurosis, si somos honestos en nuestra sociedad, el término neurótico es peyorativo, o sea, es despectivo. Sin darnos cuenta que quien te comenta que es neurótico, pues realmente habla de que su psique todavía opera y opera bien, o sea, tiene una funcionalidad. Así como ahora que está muy de moda el aspecto de lo del COVID, también es cierto que si nos damos cuenta, pues el sistema, realmente la estructura de sanidad está en el sistema inmunológico. Sí. También la psique tiene una especie de sistema inmunológico. Que son los mecanismos de defensa, que son los mecanismos de adaptación, y la neurosis habla de ello. Realmente es un mecanismo de adaptación, la neurosis es un mecanismo de supervivencia. El problema es que es temporal, y cuando se acaba la temporalidad, empieza el conflicto. Y si eso no lo entiendo como parte de mi enfermedad, entonces realmente me está conflictando mucho hasta con el concepto de que la codependencia es
es parte de un mecanismo de adaptación. El organismo se adaptó para sobrevivir un entorno de locura. Si lo observamos, quienes llegan a crecer en entornos muy violentos desarrollan violencia y eso les da supervivencia. El problema es que como llegan a un entorno de tranquilidad les da desadaptabilidad. O sea, ahora más que darles funcionalidad, los vuelven inadaptados. Lo mismo sucede con el codependiente. Entonces tiene que buscar personas con estructura para poder encajar, ¿no? Decías que para que sea tiro tienen que estar parejos, ¿no? Entonces, la codependencia se basa en ello, ¿no? Quieres conocer tu salud mental, pues voltea a ver a tu pareja, ¿no? Suena agresivo, pero es la verdad. Y hay quien dice, es que mi marido hace esto y esto, y digo, quien sabe un poquito de salud mental, pues empieza más o menos como a llevar la paralela, ¿no? Y dices, ok, bueno, entonces tú me imagino que en el otro sentido has de hacer lo mismo. No se lo dices al otro por obvias razones, pero es bueno, o sea, está más o menos en la misma proporción, porque para aguantar un adicto se necesita una preparación, yo creo más o menos como del mismo rango que universitaria, Roberto, unos 20 años que te prepare, unos 15 años, pero a todo, para poder vivir con un alcohólico, una alcohólica, un depresivo, una depresiva, una neurótica, o sea, no es sencillo, no es sencillo. Y tú decías, se da también en el ámbito de los varones. Claro que sí, pues ahorita en la zona metropolitana, por lo menos las estadísticas federales hablan de que hay más consumo por parte de las mujeres que de los varones. De alcohol. De alcohol. Sí. Entonces, pues no estamos muy lejos, o sea, la verdad es que... O sea, hay más borrachas que borrachos. Entonces, claro, los varones han migrado al consumo de drogas más duras, pero el alcohol es una droga bastante... Entonces los que andan encapuchados, pues salgan para que no nos ganen por lo menos en eso, ¿no? Entonces vamos a ver qué figura, cómo se gesta la codependencia. Ya vimos la definición, Roberto, Charlie, pero necesitamos también entender el génesis de la enfermedad. Realmente lo que no se conoce, pues no se puede desarmar, ¿no? Si no sé cómo opera algo, es muy difícil desarmarlo. Necesitamos entender cómo opera la psique de un niño y entender que la adicción de la codependencia se gesta desde una primera infancia. Realmente la codependencia no la trajo el enfermo a tu vida y eso es importante que ya lo pueda yo entender. Hay quien dice que yo a partir de que me empecé a relacionar con determinada persona salió lo peor de mí. No lo dudo, pero también es cierto que ya traías una predisposición psicológica para ello. Realmente te llegó la tentación correcta y destapó en ti áreas muy, muy agresivas, ¿no? Que se fue el audio. ¿A todos se les fue el audio? Será cuestión de que probablemente. Yo creo que más bien en serio, ¿no? Pero a ver, checa. No sé si a los demás se les fue el audio también, a ver si nos pueden comentar, no creo, ¿no? Que hubiera ido completo, ¿no? No creo que en el audio también sería el video. Entonces... Sería bueno, perdón, que chequen su internet. Aquí nosotros estamos con una buena señal. A veces es tu internet el que puede tener ahí un bajón, porque no nos reporta nadie más que se haya ido el audio, entonces a lo mejor reiniciando lo puedes... No, es que estamos bien, como siempre fue el Yapet, sí. Ya sabes que es... sí. No, oye, te mando que si eres el nuevo chico, así algunos nos dijeron quién es el chico moderno. Sí, lo que pasa es que a mí me dijeron, dice, se parece al chico nada más que más cachetón. Sí. También les mandamos saludos a Miriam Solís. Gracias, Miri, por tus comentarios, compañera de proceso. Marco Antonio Nava, el chico. ¿Es el chico ahí del externo? ¿Ahí anda? No, quien anda aquí es el Willy, dice mi querido caballo, un abrazo, éxito. A quién sabe quién le mandará saludos. Ya vi que fue Horacio Jafet el que puso que se fue el audio, como siempre poniendo el desorden, pero bueno, está bien. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que lo aceptamos como es. Sí. Bueno. Okay. Entonces vamos a entender el génesis, Roberto. La verdad es que sí es necesario entender de dónde viene y para eso necesitamos entender cómo opera un niño, cómo opera la psique de un niño. Los niños tienen características diferentes a las características psíquicas que tiene un adulto. Realmente los niños, precisamente por eso en algunas series tienen muchas fortalezas, pero también tienen algunas debilidades que va dando la maduración y que posteriormente van a tener una estructura pues, para poder sobrevivir en entornos sociales. Y el niño tiene diferentes características por el simple hecho de estar en su formación cognitiva, diferentes a las de un adulto desarrollado y con sus necesidades ya cubiertas.
Tenemos que recordar que un niño tiene una interacción diferente a la de un adulto y una dependencia del entorno mayor por sus propias características. Por eso son grupos vulnerables, realmente son mucho más dependientes por sus características, tanto fisiológicas como emocionales y sociales, que cuando son cubiertas alcanzan un estándar de funcionalidad en la vida adulta para poder desarrollar de manera interna los medios, o sea, por sus propios medios, poder satisfacer sus demandas y ofertar habilidades al medio ambiente. Problema que muchas veces tienen codependiente. Realmente comentaba yo el otro día con Charlie, le decía, creo que fue con él, y le decía que el problema es que a veces no cuadra la ecuación y ahí sufre el neurótico, incluido el codependiente, el alcohólico. Cuando las ofertas no están en proporción de las demandas, me atrevería a decir que el sufrimiento, porque ni siquiera es dolor, es sufrimiento, queda en el delta que surge de esas dos opciones. Me explico. El sobrante o el restante que queda de que no están parejas mis ofertas y mis demandas. Si mis demandas son mayores a mis ofertas, va a haber un déficit y va a haber mucho sufrimiento. Porque el problema no es que sea huevón, sino el problema es que sea huevón y exigente, o sea, delicado, ¿no? Tampoco somos ahí. Te digo que hay personas que no, de verdad, que son huevones de abolero y no gastan, de verdad, o sea, no les gusta, bueno, sí les gusta lo caro, pero no se pelean con ello, no andan en carro, ¿no? Y no se pelean, pero el problema es cuando quieres muchas cosas y tus ambiciones están por encima de tus talentos, no has desarrollado habilidades, pero hay mucha ambición, entonces va a sufrir, el enfermo va a sufrir. Cuando un niño se desarrolla normalmente, ya puede satisfacer sus demandas y ofertar habilidades que tiene naturalmente al medio ambiente, al entorno. Y es como se dan en relaciones que suman. Tenía un paciente jovencito, Roberto, tiene 13 años y como es chaparrito, pues se ve más niño. Uh-huh. Y después de algunas sesiones me platicaba de repente de su novia y me dice, ya terminé con ella. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque escuché un audio de los que tenemos de radiomanismo y me dice, y tú dices en un audio, no sé si yo o tú, pero dijo un señor de barba, entonces gordito, dijo cualquiera puede ser de los dos, y me dice, el problema aquí es que, dice, cuando no andaba con esta niños, o sea, noviazgos de niños, dice, pues le hablaba a todos los del grupo A, todos los del grupo B, jugaba fútbol, y si empecé a andar con ella, si ya no le podía hablar a determinada chava, si iba a jugar fútbol, se enoja, y tú dijiste que en una relación, cuando no se suma, se resta. Y me puse a hacer cuentas y antes tenía como 40 amigos, y desde que ando con ella nomás tengo 3, dice, entonces la ecuación fue muy clara. Me dieron ganas de grabarlo y explicárselo a chavos que tienen 20, 30 años de proceso, que no lo alcanzan a entender, y es precisamente porque las habilidades no se han desarrollado, pero sobre todo está operando una parte infantil ya programada en esa estructura de la persona, ¿no? Entonces tenemos que entender que el niño es diferente, y que la estructura, cuando se esté en formación como niño, se necesitan otro tipo de estímulos para poderse, me atrevería a decir, a blindar para el día de mañana, blindar de blindaje, no de blindar, porque algunos sí nos preparaban para blindar, pero me refiero a blindarse, a protegerse para que el día de mañana me pueda relacionar de una manera exitosa, respetuosa, pero sobre todo basado en mis ofertas y en mis demandas, que es lo que le va a dar equilibrio en una relación. Y seguimos escuchando personas que dicen, es que yo quiero una pareja que me escuche, que me apoye, que me atienda. Mira, mejor consíguete, réntate, y le voy a hacer promoción a Banamex, réntate el plan Libra, y ahí te dan mecánico, te dan eléctrico, te dan grúa, te llevan hasta gasolina. Con ese plan y un psicólogo no necesitas pareja. Es que yo necesito una pareja que me escuche, que cuando esté triste me atienda y todo. No, es que ese no es la labor de tu pareja. Esas necesidades es importante que las aprendas a cubrir tú. El otro puede ser un apoyo, pero no puede ser un soporte, no puede estar cargando con una psique que ya trae problemáticas. Y ahí es donde empieza a desbalancearse mucho este aspecto. Pero si necesitamos entender que el niño tiene características muy específicas. No sé si quieras tú explicar la parte del egocentrismo, que es una de las características primordiales del infante, ¿no? Tiene características diferentes a un adulto. Claro, el ser humano es egocéntrico por naturaleza, no por decisión. El ser humano nace centrado en el yo, de hecho recordemos, ego quiere decir yo en latín, centrismo es una actitud permanente, continuada. El egocentrismo del niño es natural
porque no tiene los elementos para entender lo que es la empatía, no ha desarrollado una inteligencia social, que es parte de la inteligencia emocional, y el niño además aprendió que sus demandas básicas debían ser satisfechas por terceras personas. Cuando un niño, ¿por qué llora? Dicen, es que el niño, ¿por qué los bebés lloran? Porque es la forma en la que ellos consiguen las cosas. Tienen hambre, quieren alimento, y como no son capaces de conseguirlo, eso les molesta y lloran. El llanto del niño es la señal de alarma para que una madre biológica o sustituta acuda de manera solícita a ver qué tiene el niño, si tiene hambre, si está mojado o simplemente si quiere compañía. Esa respuesta, la presencia de esa madre o de esa cuidadora, es una especie de eco al llanto, a la demanda del niño. Y si en el primer año hay una respuesta favorable a las demandas del niño, el niño desarrolla lo que se llama instinto de seguridad básico. Y parte del trabajo de los padres en la crianza es dar acompañamiento e irle transfiriendo de manera gradual a ese pequeño ser habilidades, competencias, sus propias virtudes para que él desarrolle las suyas y el día de mañana eventualmente consiga una saludable autonomía. El niño es egocéntrico. ¿Cuál es la función de un padre y de una madre? Llevar a ese pequeño ser egocéntrico a convertirse en un ser con una saludable autoestima, con que maneje un egoísmo sano, saludable, que le permita sobrevivir con calidad y que deje de lado el egocentrismo, que es el exceso de demandas que en un niño, en una criatura se pueden entender, pero no los podemos entender de igual manera en una persona adulta. ¿Qué sucede? Y nada más reflexionemos. ¿Qué sucede cuando vas por la calle y ves que un niño de 4 años, una niña de 4 años hace un berrinche? Lo ves como algo normal, la pataleta es normal, pero ¿qué sucede cuando lo hace una mujer de 30 años, un hombre de 40 años? Se ve patético, es una parodia de lo que es un berrinche. Yo digo, todos vimos, o la gran mayoría vimos programas del Chavo del Ocho, que tuvo un gran éxito por el mensaje que enviaba, en el sentido de que eran adultos disfrazados de niños. Obviamente era un programa familiar, era un programa cómico, pero ¿cuántas personas no nos encontramos con personajes como el Kiko o como la Chilindrina que hacía sus berrinches, o típicos de niños? Bueno, el egocentrismo del ser humano es una condición natural en los primeros años de su vida, y el niño debe entender a través de una educación adecuada que la vida muchas veces le dirá que no, pero debe haber un equilibrio entre satisfacción de lo básico, el nutrimento emocional que se necesita, modelos adecuados de conducta, comunicación sana, aceptación positiva incondicional. Las reglas y los límites. Las reglas y los límites, que son fundamentales para que ese egocentrismo vaya teniendo un dique, vaya teniendo un freno, y el pequeño o la pequeña entiendan que vivimos en un mundo en donde no importa qué lugar en donde nos encontremos, se nos va a pedir un comportamiento determinado. Las reglas y los límites nos facilitan la vida. ¿Por qué? Porque es decirle no a ese ser egocéntrico que vive dentro de nosotros cuando somos pequeños, para ir moderando las demandas y sobre todo ir desarrollando una comprensión adecuada de lo que son las relaciones humanas. Y esto no se aprende de la noche a la mañana, es un proceso. Pero ¿qué sucede en la codependencia? Que muchas veces, más bien invariablemente, cuando hay codependencia, esas necesidades no fueron satisfechas de manera adecuada. O nos dieron mucho de algo, o sea, nos dieron exceso, quizás de permisividad, de libertad, o una carencia de modelos, de ejemplos, buenos ejemplos. Quizás hubo un abandono emocional, a lo mejor lo único que recibió el niño de niño fueron juguetes, pero nunca afecto, nunca el buen ejemplo. Ese tipo de cosas desarrollan en el ser humano una enfermedad, una patología. Todo en exceso hace daño, y evidentemente que la neurosis se hospeda en los extremos. Por eso dicen bien, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Debe haber un equilibrio. Ahora, ¿por qué es tan importante la etapa de la niñez en la vida de las personas?
porque es la etapa de programación. De los 2 a los 8 años nosotros somos programables. Así, literalmente somos programables. Te pongo un ejemplo. Tenemos aquí algunos teléfonos celulares, que es una mini computadora tipo Android o con un sistema Android. Si tú dejas tu teléfono sin contraseña, llega alguien, lo puede tomar, puede cargar aplicaciones, puede quitar aplicaciones, o sea, te reprograma totalmente tu teléfono y cuando tú lo tomes ni siquiera lo vas a reconocer, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con un niño. ¿Qué sucede cuando a un niño lo dejan al cuidado de algunas personas? Puede ser en una sola tarde te lo reprograman, ¿eh? Sí, en una sola tarde, pero si lo dejas por meses o por años, le dan una reprogramada tremenda. ¿Por qué? Porque el niño es como una esponjita que absorbe todo. Esta es una buena y una mala noticia. Si lo que recibe es positivo, felicidades. Si lo que recibe es neurosis, ni más sentido que sana. Porque si no hay una reprogramación adecuada en esa edad que es en la que eres programable, de los 2 a los 8 años, va a haber un verdadero problema. Ahora, el egocentrismo del niño es también cronológico. Hay etapas, tú mencionabas hace un rato, Roberto, de la educación, lo importante que era. Jean Piaget decía que existen etapas significativas del aprendizaje. O sea, hay edades en las que se aprenden mejor ciertas cosas. Sí. Y las reglas y los límites en esta etapa de la niñez es la mejor etapa para que alguien se eduque, desarrolle un sentido de sociabilidad con los demás, aprenda a respetar las reglas y entienda que el universo no es un lugar en donde se le da servicio a la carta, que muchas veces tendrá que adaptarse, y si lo vemos ya desde un enfoque psicológico existencial, Roberto, podemos decir que en esta edad, a esta edad, entre los 2, los 8, 9 años de edad, el niño debe aprender que la vida a veces no es justa y que sin embargo vale la pena vivirla. A esta edad es donde se gesta, al igual que muchas otras cosas, la codependencia. La codependencia que va a ser el punto de partida para el tipo de relaciones que este hombre o esta mujer establezcan a lo largo de su vida. Si viviste en situaciones caóticas, desarrollas una habilidad a moverte muy bien en el caos. De hecho, Roberto nos dice Bill W. en el libro azul, habla de los hijos del caos, ¿no? Son aquellas personas que se mueven muy bien en el conflicto, funcionan muy bien en el conflicto, en situaciones tensionantes, en situaciones conflictivas, se mueven muy bien. El problema es cuando pasa el conflicto. No saben qué hacer con la tranquilidad, y la tranquilidad les produce mucha ansiedad. Y recordemos que toda ansiedad demanda un ansiolítico. Y a veces el ansiolítico es la droga, a veces es una gorda, ¿sí? Es una relación de pareja, a veces es alguna actividad X y esto va a traer muchos problemas. No sé si quieres abundar algo más acerca del egocentrismo, Roberto, y yo creo que sería tiempo de mandar algunos saludos si están de acuerdo. Vamos a... Sí, claro. ¿Te quieres mandar un saludo o quieres terminar la sesión? Como veas, si quieres mandamos saludos, okay, porque ya ves que van subiendo la tirilla y luego algunos se nos pierden. Saludos a Pati Avendaño. Saludos a Pati Avendaño, a José Mondragón, saludos allá en Ciudad Neza. Ángeles Daer se unió, Irma Monroy, saludos a Irma allá en la Ciudad de México. Marta Márquez, saludos desde Anaheim, Roberto, Marta Márquez, de allá de Anaheim, California. Carlos César Romero, saludos al grupo Samadhi, años que no sabían de ustedes. Pues ahorita estamos cerrados por la contingencia, pero se sigue sesionando por, ¿cómo se llama? Por Zoom, ¿verdad? Zoom. Ajá. Rocío Gutiérrez se unió, saludos Rocío, saludos al bombero. Respondiendo a Josafat, ¿ya le respondiste, ¿verdad, Roberto? No. ¿No? Porque hay aquí uno, o quien le respondió fue Josafat. Respondiendo a Fabián. ¿Quién será Fabián, el Pedrito? Es el Pedrito de Pénjamo. De Pénjamo, sí, le mandamos saludos a Pedrito. A Josafat también allá en San Felipe Torres, muchas. Dice, ya vamos a hacer nuestro seguimiento de cuarta, padrino, pues háblenos y nos ponemos de acuerdo. Saludos a Héctor Palomar desde Guadalajara, viejo amigo. César Cuesta, saludos. Mantenimiento, ya traen su diálogo aquí, Josafat y el Pedrito, está bien. No nos parece muy bien.
Saludos a Daniel Zárate allá en Naples, en la Florida, en los Estados Unidos. Saludos a Yesenia también, Daniel. Saludos allá a la familia, por favor. Alejandro Gutiérrez dice, es el Chihuahua Generación X, refiriéndose No, es Millennium, es el Chihuahua Millennium. ¿Es el Chihuahua Millennium? Ok, sí. Muy bien. Saludos a Alejandra Méndez González. Saludos desde Uruapan, buenísimo el programa, dice Irma Monroy. Saludos queridos maestros y amigos, gracias por compartir su conocimiento, un sincero abrazo con mucho cariño, gracias también. Ani Zavala, saludos, se escucha bien. Enrique Rivera también nos dice que se escucha bien. Miriam Solís dice que se escucha bien. Ya ves, Josafat, lo que haces, pones a trabajar a todo el mundo. Cintia de Santiago, Pame Bautista, saludos a mi nuera Pame Bautista. ¿Te están checando, Roberto? Sí. Edgar Mejía, todos dicen que se escucha bien. Josafat, así que a ver si digo, Yafet, a ver si ya dejas de molestar, por favor. Valladares, Raimundo Héctor, está bien. Alejandro Gutiérrez dice que es el Chihuahua Generación Millennial, refiriéndose aquí a Carlos. Valladares, Raimundo Héctor, regresemos al tema. Ok, está muy bien. Daniel Zárate se unió, Arturo González, saludos padrinos. Roberto, el sonido es excelente. Irma Monroy, sí se escucha. Chio Loer, saludos. Virginia Tafoya se unió, José Areli también. Y el amigo Chihuahua sigue con ustedes, no, lo tenemos trabajando ahorita en otro proyecto. Edgar Fuentes, saludos calurosos desde Naucalpan, Estado de México. Yedith Sarmiento se unió ahí en Tultitlán. Rosy Ramos también, Norma Rayón también, te está checando tu mamá, ¿eh? César Hernández López se unió, psicólogo Aldo Ruiz. Si no hay algo mejor, pues qué mejor, así decía Raúl, exactamente. Maribel Sánchez se unió. Esther en Tultitlán, saludos. Esther Narváez, saludos. Roberto Hijo, te manda saludos, Esther. Perdón. Sí. Ya escuchó. Mari Sánchez, ¿qué pasa cuando reprimen tus berrinches o no te diste oportunidad de hacer tus berrinches? Pueden pasar muchas cosas. Vamos a tener un tema que hable sobre reglas y límites para los hijos, para no dar una respuesta así vaga. Jeremy Morales dice, ¿cuánto por su hermana? No, pues no sé a qué te refieres, pero si vas a hacer este tipo de comentarios, mira, te bloqueamos, porque este es un foro serio y si no te interesa, pues no estorbes, más allá del que no estorbe. Jaime Eduardo se unió. Beto Boxer allá en Reynosa, Tamaulipas, saludos a Virginia Tafoya, Paula Ribeiro, los escucho perfectamente, saludos desde Santa Ana. Natalia Pérez se unió. Elvia también, saludos. Elvia Sendejas, saludos. Javier Plata, saludos queridos amigos precursores de la Banet 4 y 5, saludos Javier. Itzel Abigail Vega, muchos saludos. Erika Álvarez, es un gran gusto escucharle, padrino, saludos a todos. Silvia Razola Ramírez, Paula Ribeiro, Anabel Toala, saludos, Dios los bendiga. Dice R.A. Isa Rodríguez Rosas, es un gusto escucharlos. Javier Plata ya nos había mandado saludos. Daniel Zárate, saludos a todos en cabina. José Eduardo se unió. Y Mari Sánchez Quirós, ya también le dimos la respuesta. Continuamos, Roberto, con lo del egocentrismo. Sí, fíjate que referente a lo que comentabas, de lo vulnerable que son los infantes en esa etapa, sí es importante ver que lo asocian al ser egocéntricos, pues en el centro, el centrismo. Yo soy el centro del mundo y realmente lo que hagan los padres, quienes estén dando estructura, pues son los que de alguna manera van a preparar para estas características más adelante. Sí sería importante observar esto. ¿Por qué hay personas que son tan vulnerables en algunos aspectos? Porque si están cerca de un padre, tú decías de una madre solícita que responde de inmediato a las necesidades de lo que pide un infante, pues lógicamente van a asociarlo, como ellos son el centro, van a asociarlo y se van a dar cuenta que son personas importantes, que son personas, porque hay personas que están en relaciones prácticamente, podríamos llamarles virtuales, porque tuvieron padres virtuales. Se le dice al hijo, yo te amo, pero cuando el niño se pregunta, ¿y dónde estás? Lo que el niño alcanza a ver es que el padre prefiere estar en otro lugar o con otras personas y automáticamente lo asocia a su persona, entonces hay algo mal en mí. Es cuando se gesta la vergüenza. Tú decías, si los especialistas
Dicen que es entre los 2 y los 8 años cuando se gesta la vergüenza. Sería importante observar eso, ¿eh? Si no tengo las características básicas para poder, como infante, porque pues es normal que un niño no las tenga, para poder observar que mis necesidades van a ser basadas en la respuesta que yo tenga de las personas significativas, porque en ese momento yo soy el centro del mundo, el niño es egocéntrico. Este ego se va rompiendo, Roberto, el egocentrismo se va rompiendo conforme van pasando los años. Lo has comentado tú varias veces, yo también. Para el niño que es el príncipe de la casa, llegar al kinder es un shock. Claro. Impresionante, ¿no? O sea, darse cuenta que va a estar alrededor por lo menos de 10, 15, o si es muy grande la población en esa escuela, a lo mejor hasta con 30, 40 príncipes igual que él, ¿no? Reyesitos igual de demandantes. Y poco a poco ese ego se va volviendo una estructura psicológica más sociable. ¿Cuál es el problema? Que a esta edad lo que hagan positivamente los padres entra directamente, y lo que hagan negativamente también. Por eso la congruencia para el infante en cuestión de la estructura de su egocentrismo es básica. El niño es muy vulnerable por estas características. Por ejemplo, si alguno de los padres no está con él, lo asociará con la creencia de que hay algo malo en él, por eso su ser amado lo ha abandonado, porque hay algo mal en él. Si el niño, no quiere decir necesariamente que todo el tiempo se tenga que estar pegado con los niños ni a todo decirles que sí. Hay quienes crecen en entornos donde hay un divorcio, pero si al niño se le deja bien claro que a veces entre adultos no se entienden, pero el amor hacia el niño sigue incondicional y él sigue viendo congruencia, no hay ningún deterioro en ese aspecto. Y sería importante observarlo porque es una de las fuentes de la codependencia más marcadas. El egocentrismo del infante como estructura de pensamiento del niño. Posteriormente hay otra figura muy marcada que tiene que ver con lo que es la estructura del pensamiento basada en lo que es el pensamiento mágico y que el niño de alguna manera la va a requerir. El niño tiene una estructura de pensamiento mágica y que es una de las fuentes más importantes para que el niño del día de mañana le empiece a desarrollar lo que es tanto la creatividad. Su imaginación va a ser la base de su creatividad. Todos los niños tienen un pensamiento mágico. Tú a un niño le das 20 pesos y piensa que es rico y que puede ir a la tienda y pedir lo que quiera y se los acaba en 2 minutos, ¿eh? Hay personas de 30, 40 años que lo mismo hacen con sus quincenas. El pensamiento mágico les hace creer que el mañana no va a pasar nada. Hay personas que creen que pueden violentar y que no va a haber consecuencias. Hay personas que piensan que pueden vivir de una manera desordenada y que no va a haber ninguna consecuencia. Realmente ese pensamiento mágico que surge en una primera infancia y que sirve, posteriormente se va deteriorando, porque ya no opera para la vida adulta. Y ese pensamiento mágico al niño lo hace muy vulnerable. Y sería importante observar que es parte de la psique y de cómo opera su característica de un infante. Eso lo hace muy vulnerable, porque ese mismo pensamiento mágico es en lo que se va a basar el día de mañana las manifestaciones de la codependencia. ¿Sí me explico? El controlador está estructurado en un pensamiento mágico. El controlador cree que si controla todo va a dejar de sentir miedo. El controlador cree que si controla al adicto le va a dejar de doler, El rescatador cree que si salva al adicto le va a dejar de doler su pasado, le va a dejar de doler su historia. Realmente todas las manifestaciones de la codependencia están basadas ¿en qué? En un pensamiento mágico. El pensamiento mágico es una característica del niño. ¿Qué es lo que sucede y está comprobado ya a nivel fisiológico, a nivel biológico? Cuando hay un trauma muy fuerte, queda una ruta neuronal, pero con las mismas características de la edad a la que fue el trauma. Y ahí es donde está lo preocupante, ¿eh? Porque si hay un trauma psicológico, lo que tú decías, una modificación del software, en una edad temprana, la persona se va a relacionar con la edad cronológica a nivel mental en la que sucedió el trauma. El niño que sufre un trauma se queda con el pensamiento mágico, el adulto va a vivir con un pensamiento mágico y entonces va a haber problema. Y hay muchos ejemplos de pensamiento mágico, ¿no? O sea, un niño, no sé, se pone una mochila y dice que con eso es un cohete y va a volar, o es un tanque de buzo y va a nadar. El niño crece con esas características de su pensamiento mágico, le va a funcionar. El problema es que cuando se es adulto empieza a haber manifestaciones, ¿no? El niño cree que si se tapa los ojos desaparece. El problema aquí es que cuando tienen esa edad se ven chistosos.
tus nietos te la aplican cada rato, ¿no, Roberto? Así es. Que se tapan los ojos y ellos desaparecen. El problema es que cuando tienes 20 años y embarazas a la novia y crees que tapándote los ojos desapareces, pues es absurdo, ¿no? Ahí es donde empieza la problemática severa en el enfermo emocional, porque entonces empieza a perder habilidades que va a requerir, y muchas de sus relaciones van a estar basadas en el pensamiento mágico. En sí, la estructura del pensamiento del adicto está basada en un pensamiento mágico. Desgraciadamente, esto se gesta desde una primera infancia y es parte de la estructura psicológica también del codependiente, ¿no? Cierto, obviamente entonces la niñez viene siendo, como ya lo hemos especificado, un punto fundamental en el desarrollo de la personalidad, y por lo tanto lo que se otorgue en ese momento va a ser de singular importancia. ¿Qué sucede? Y aquí adelantando un poquito, ¿qué sucede cuando niños sanos, entre comillas, están siendo criados por personas con un alto grado de codependencia? Si bien es cierto que, nadie da lo que no tiene, también es cierto que lo que vamos a dar es aquello que tenemos. Uh-huh. Y a veces lo que tenemos para ofrecerle a los demás, pues no es precisamente lo más saludable, lo mejor. La codependencia es algo que se da también, es una herencia transgeneracional, en donde se le van a proyectar una serie de creencias al pequeño, a la pequeña, a partir de esa concepción o de esa percepción equivocada de la realidad. Uh-huh. Es algo verdaderamente dramático, porque nosotros nos damos cuenta de que muchas personas que han convivido con adictos, muchos niños que fueron hijos de adictos, literalmente se debieron la neurosis de sus padres. Algunos, obviamente, viendo los estragos que causan las adicciones en el padre adicto y viendo la conducta rescatadora, la conducta controladora, la conducta permisiva, las más de las veces, de una o varias personas que caen en la codependencia, porque tradicionalmente se pensaba que la codependencia era algo que afectaba únicamente a la pareja del adicto. Uh-huh. Sí. Y de hecho tú mencionaste a Melody Beattie, a esta Pia Melody también, son personas que tenían parejas adictas y que ellas mismas se dieron cuenta de que tenían determinadas características que compartían con otras personas que eran parejas de adictos. Ellos mismos hicieron el descubrimiento, no inventaron nada, fueron descubriendo que había un patrón de comportamiento, que había una manera típica de asociación con determinadas personas que experimentaban sentimientos de desolación, de frustración, de mucho enojo, de mucha tristeza, de mucha insatisfacción, al igual que otras personas. Por lo tanto, empezaron a sospechar que se trataba de algo mucho más delicado que ser únicamente la pareja maltratada del adicto o la pareja amorosa que sustituía a la madre y a veces al padre del adicto y trataban de rescatarlo como un niño grande, berrinchudo, que no se deja rescatar o que no se deja ayudar. Es cuando empieza a surgir la codependencia, se empiezan a ver los primeros rasgos de lo que después se ve que es una figura psicológica de gran importancia, y hoy la codependencia la podemos ver en muchas áreas de la vida, no necesariamente en algo relacionado con la ingesta de sustancias tóxicas. La codependencia erosiona algo muy importante, que es la autoestima. Tú mencionabas, Roberto, hace un rato, Roberto, a los mecanismos de defensa de la mente que actúan como parte del sistema inmunológico de la misma, pero también algo que forma parte del sistema inmunológico de la mente es la autoestima. O sea, tú vas a utilizar muchos mecanismos de defensa de la mente de manera exagerada si tu autoestima no está bien fortalecida. Cuando tú vas fortaleciendo tu autoestima, tienes menos necesidad de utilizar los mecanismos de defensa, los cuales operan las más de las veces de manera inconsciente. O sea, son inconscientes. Por lo tanto, un buen síntoma de que tu autoestima se está fortaleciendo es que utilizas menos los mecanismos de defensa, y un buen catalizador, un buen elemento para esta situación es el hecho de que funcionan mejor
de manera ostensible tus relaciones con otras personas. Esto es algo verdaderamente significativo. Entonces, hablando de la codependencia, se puede decir que es igual que la adicción, Roberto, es la búsqueda del amor en un lugar equivocado. Tú lo has dicho, ¿no? Que la codependencia es una forma de amar que no es amor, que la codependencia es una forma de querer resolver los problemas que no resuelve los problemas. O sea, estás tratando de apagar el fuego echándole leña, ¿no? Obviamente, este tipo de conducta va a traernos dolor y sufrimiento. ¿Cómo puedo yo detectar a una persona codependiente que ha permitido que otro le robe la paz y la tranquilidad? Las quejas, la furia y las lamentaciones son indicadores de que no he sabido poner límites, pero a la primera persona a quien tengo que ponérselo es a mí. Yo me puedo empezar a sanar de la codependencia diciéndome, esto es lo que yo ya no voy a permitir que tú me hagas. Y eso cuesta un buen tiempo. ¿Sí? ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, no sé, estaba leyendo el mensaje. Es que, digo, le quiero mandar un mensaje a Berlat porque dice que de Alabanet, que el precursor de Radio Humanismo fue el precursor de Alabanet 4.5. Le mandamos un saludo a Javier Sí, Plata. claro. De verdad, a mí me da mucho gusto ver, sobre todo hasta por los comentarios que estaba poniendo ahí un pinche mongolito desadaptado, perdón que lo diga así directamente, Sí, pero lo que pasa es que Alabanet se ha distinguido por manejar programación seria, claro. no circos. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto que hayan surgido otras fuentes de alternativas, porque entre más se sume para el trabajo de adicciones, de problemas sociales, yo creo que mejor respuesta. A ver, entonces era lo que estaba leyendo. Preguntaban que qué tan sanos son los berrinches y el egocentrismo de un niño. Es síntoma de esto. La tercera característica que tiene el infante quedamos que es el egocentrismo, el pensamiento mágico y el amor perfecto. El niño quiere un amor perfecto, el niño tiene necesidad de un amor perfecto. Dentro de su propio egocentrismo, el niño va a requerir un amor perfecto donde él sea el centro del amor. El amor idealizado que reclama el niño es la necesidad de que sus padres y sus hermanos lo amen, pero que no se amen entre ellos, que su amor sea exclusivo y direccionado solamente hacia su persona. Es una característica muy marcada entre los codependientes en la vida adulta. O sea, quiero toda la atención para mí, quiero que nada más te hagas cargo de mí. A ver, de una vez define, ¿quién es tu mejor amigo? O él o yo, o ella o yo. Y no quiero que le hables a nadie más, y si tú te peleaste con alguien, quiero que tampoco le hables porque estás conmigo o estás contra mí. Esto se ve muy claro con los que tenemos más de un hijo. Si alguno abrazas a uno, por lo regular el más pequeño empieza a hacer maromas y se quiere meter a fuerzas entre los dos. O sea, él quiere que lo amen todos, pero no quiere que se amen entre ellos. Ese es el amor perfecto del que habla Donovan de Schengen, que pide la exclusividad del amor. Él quiere solamente, sí, creo que porque no, el libro es como un ensayo, creo que se llama No temas al mal, de Donovan de Schengen, y él habla del amor perfecto que solicita un niño. Esto es muy normal en un niño. Básicamente el niño, lo que va a suceder es que es como un tanque receptor de amor, es como un termo que se va a ir llenando, y se va a ir llenando poco a poco con el amor de los padres. Cuando esté lleno, va a detectar esa necesidad, se va a romper esa necesidad de amor exclusivo y de un egocentrismo tan marcado y obsesivo hacia su propia persona. ¿Esto cómo se da? Cuando al niño le manifiestan las personas el amor. Cuando le dicen te amo, pero al mismo tiempo lo abrazo. Cuando hay sincronía entre lo que digo y lo que hago afectivamente, el niño se va llenando, se va nutriendo. Los varones, cuando bañamos a nuestros hijos y nos los pegamos al pecho, la madre cuando cubre las necesidades, sobre todo emocionales, y eso es importante entenderlo. Yo creo que cada vez están dando más roles y es un concepto personal, no les pido que lo compartan, pero creo que la difusión, lo difuso que han quedado algunos roles en nuestra sociedad, ha generado una problemática muy severa, porque nos guste o no, por lo menos en nuestra sociedad, el varón lo que da es la fuerza yoica, es la seguridad básica, y la mujer da el alimento afectivo. Casi todos los codependientes, ahí traemos problemas severos con la madre, porque es la que da el alimento afectivo. A pesar de que también hay problemas con el padre,
está muy marcado. Muchos casos de esquizofrenia tienen que ver con la relación deteriorada con la madre. ¿Qué sucede cuando la mujer empieza a jugar un rol diferente? Quedan vacíos muy marcados. Y no me refiero a que sea responsabilidad de la mujer, sino que se empieza a dar un fenómeno de gallinero, ¿no? Está medio escatológico, pero las de arriba le avientan a los de abajo y se empiezan a recorrer en escalones la problemática. Vivimos en una sociedad donde por lo regular el hombre es el proveedor. ¿Y qué sucede cuando el proveedor está sumergido en las adicciones o tiene una problemática psicológica fuerte? Se sale de la ecuación y entonces la formadora, la que da el alimento afectivo, se recorre a ser ahora la proveedora. Y casi siempre el hijo más grande o la figura más significativa se recorre a formadora. Y entonces vemos niños cuidando niños. Y entonces empieza a generar un entorno propicio para que se dé la problemática de empezar a tener cuidadores, rescatadores, controladores, personas que viven con una atadura muy severa hacia las personas con las que van a estar conviviendo. Pongo un ejemplo. El niño requiere un amor perfecto, requiere llenarse de amor, pero si la madre tiene que proveer, va a ser poco el afecto que va a poder dar en cuestión de temporalidad. Casi siempre que falta uno de los pilares, esta parte va a quedar vacía. Y si la persona que está formando no tiene una salud mental y afectiva para poder proveer, el día de mañana vemos a adultos limosneando amor, Vemos a adultos que empieza a darse esa tríada de la que hablabas de los juegos que todos jugamos, donde empieza a hacer una parte entre victimismo y entre depredador, O sea, primero estoy obsesivo y después me victimizo por lo que hace el otro. Y creo que ahí es donde empieza la problemática más fuerte, porque algunos, a pesar de que hemos podido trascender problemas en cuestión de adicciones, y me refiero a problemas de las adicciones que están asintomáticas, ¿no? De que ya estás dado de alta. A lo mejor jurídicamente sí, pero clínicamente no. El alcoholismo y la drogadicción son enfermedades que son incurables. El problema aquí es que si ya por lo menos estoy asintomática de esa problemática, no quiere decir que el hecho de dejar de consumir o de meterme a un proceso, esta parte, si no la trabajo, va a estar constante, Roberto, y es doloroso ver que muchos aspectos se han avanzado, pero que no puedo salir de la problemática todavía, de entender por qué esas sensaciones de vacío, por qué esa sensación de que si se va alguien de mi vida podría parecer como que mi vida acaba. Y los que nos hemos metido a trabajar un poquito con la codependencia, hay gente que dice que siento que si el otro se va me quedo sin nada, ¿no? Y quien de repente es medio confrontativo, lo llegamos a manifestar, no es que sientas que te quedas sin nada, realmente te estás quedando sin nada, porque toda tu siembra fue enfocada a la cosecha del otro, realmente fueron necesidades. Yo me los cotorreaba y les decía que convendría que se modificaran la forma de titulación, ¿no? Que fuera mancomunada, ¿no? Porque yo escucho constantemente a las señoras y a veces señores también que dicen yo me metí a trabajar y dejé de hacer cosas para que el otro terminara la escuela, para que el otro, pues sí, pero desgraciadamente cuando el otro se va, el otro se lleva lo que trabajó. Y ahí es donde muchas veces, ese es el sentimiento constante en el codependiente, de sentirse defraudado, de sentirse que no hubo eco a todo lo que aportó, y es precisamente por esto, porque esos vacíos de amor requieren ser llenados. Dicen los tanatólogos que todo vacío experimentado exige ser llenado. El problema es que esos vacíos de amor a veces se llenan con personas, y sí momentáneamente lo llenan, pero el problema es a qué costo. Y a veces el costo es autoestima, es salud mental, es salud física, y a veces hasta el costo de la vida, ¿no? Esta estructura psicológica de un infante es lo que nos permite entender cómo se gesta la codependencia. Claro, ¿por qué? Porque el niño ve rebasados sus límites. Un niño no tiene un claro sentido de lo que es la dinámica de fronteras, lo que son los límites. ¿Qué pasa cuando estos son rebasados una y otra vez por la conducta irracional, descontrolada totalmente del adicto? ¿Y qué sucede cuando una persona, en el afán de controlar lo que en ese momento es incontrolable, empieza a tener una gran confusión? Hablabas hace un rato de esa gran necesidad que tiene el codependiente de llenar huecos, y sí podemos entender que la codependencia también es una forma de confusión afectiva. No sabe ni lo que siente muchas cosas y no sabe ni lo que siente, ¿no?
El codependiente o la codependiente a veces quieren que su adicto se vaya, pero al mismo tiempo quiere que se quede. A veces siente que lo ama y a veces siente que lo odia. A veces quiere que esté con ella y a veces que no esté, y casi siempre quiere las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, hay una escisión, está escindida la persona. Es una confusión afectiva que se caracteriza por confundir, como decías ahorita, los límites de cada uno y de avanzar sin control sobre la otra persona, sobre la subjetividad de la otra persona. Y se trata fundamentalmente de incidir en su comportamiento, de controlar la vida de la persona, aunque a veces no sabe ni controlar la propia. Es una situación que requiere un tratamiento continuado y que a veces lo más difícil es empezar, porque para un codependiente lo más difícil es aceptar que tiene un problema. Sin embargo, la gran paradoja es que si yo acepto que soy parte del problema, alcanzo a ver que soy parte de la solución. Si yo soy parte del problema, soy parte de la solución. Si el problema no es mío, lo más probable es que yo no sea parte de la solución. ¿Por qué? Porque no tengo injerencia, porque no tengo una forma de impactar, conseguir un resultado específico a través de una acción concreta. Entonces, lo primerito que hay que hacer es aceptar. Lo primerito, aceptar, pero esto solo lo vas a hacer a través, inclusive, de un test de autodiagnóstico que te permita contestar con libertad y manejando un rango aceptable de honestidad, darte cuenta que estás teniendo problemas con esa forma de vivir. Que tú no elegiste, generalmente se da en la infancia, se gesta en el hogar. El hogar es uno de los principales centros de gestación de la codependencia y se desarrolla, se convierte en un estilo de vida y desgraciadamente llena de mucha insatisfacción a las personas que la padecen y que también, como si fuera un radar el que tienen, se van a relacionar con personas que combinen perfectamente sus carencias y sus neurosis con las de la persona codependiente. Porque con mucha frecuencia dicen, es que el alcoholismo de fulano de tal me dañó. Y aquí habría que ir un paso más atrás y decir, ¿por qué tú te fijaste en un alcohólico? ¿Y por qué has dejado un adicto para conseguirte otro adicto? ¿Y por qué sales de una relación codependiente para meterte en otra versión corregida y aumentada? O sea, una persona que se relaciona con adictos, el problema no es que los adictos le hayan afectado, aunque sí le afectan, obviamente, por la característica de su enfermedad, sino que es lo que a mí me lleva a relacionarme con personas adictas. Es que esta mujer es bien neurótica, que es lo que a ti te lleva a relacionarte con personas de ese tipo. O sea, ¿por qué te es fácil relacionarte con esas personas? Porque no es fácil. En la Universidad de Yale se hizo un estudio entre los estudiantes que eran más ordenados, mejor organizados en todo, y los que tenían un desmadre en todas sus cosas. Y los pusieron a dormir juntos. Y después de un tiempo se hizo una encuesta y decían los que eran muy ordenados, es que es dificilísimo vivir con una persona que tiene tal desorden. Y entrevistaron a los que eran desordenados y decían, es dificilísimo vivir con una persona que quiere que todo esté en orden. O sea, era juntar el agua con el aceite. Bueno, en cierto sentido, si tú le preguntas a un codependiente, te va a decir que es muy difícil vivir con un adicto. Y si tú le preguntas al adicto si es fácil vivir con su codependiente, te va a decir que no es fácil. Sin embargo, están amarrados. Están amarrados inconscientemente, Roberto, sí, y de una manera muy profunda. Y a veces consciente también, algunas veces también, pero ya la autoestima está por los suelos y casi dicen, pues más vale malo conocido que bueno por conocer. Mi peor es nada. Sí, el peor es que se hace una bola de nieve, ¿no? Se va, más bien vendrísimo como una espiral de muerte, ¿no? Precisamente por eso les comentaba yo que es importante conocer la estructura del pensamiento mágico. Porque lo primero, dices tú, buena noticia y mala noticia, ¿no? El problema es tuyo, ¿no? Buena noticia o mala noticia, como tú la quieras ver, o sea, creo que tiene las dos vertientes. Pero todavía más preocupante es la parte de que, de alguna manera, el codependiente necesita romper el pensamiento mágico, Roberto. O sea, eso de que me tocó,
no te tocó. O sea, es que a mí me tocan puros hombres golpeadores, a mí me toca pura vieja tóxica, ¿no? Que ahora es la palabra, ¿no? Tóxico. Pues trabaja con los tóxicos, porque trabajar con los tranquilos, pues cualquiera lo hace, ¿no? Trabaja con los tóxicos, que no es necesario tenerlos en la lista de amigos, ¿no? Se les puede bloquear, ¿no? Que como este güey ya no se le chinga. Pero sí sería importante observar esto, o sea, el hecho de que te toquen no es que te toquen. ¿Qué hay en ti? ¿De qué manera estimulo yo el entorno? ¿Qué tipo de mensajes yo mando para que se me acerque determinado tipo de persona? Si yo me presento como que soy un 4x4, o sea que soy muy cabrón, pues al rato me quejo porque es que la otra lo único que me pide es dinero, pues es que llegas presentándote con la cartera de todas partes tú. O sea que en ocasión a esto realmente eres tú. Es que yo no entiendo por qué atraigo personas que manejan determinado tipo de características. Pues chécate qué mensajes estás mandando. El adicto no te tocó, no te salió en una bolsa de papas así como premio de te tocó drogadicto. No, hiciste mucho y a lo mejor hasta tú fuiste el insistente o la insistente para tratar de relacionarte con alguien con estas características. Ahí es donde es importante que yo empiece a tomar el poder de mi enfermedad. Pues, podría parecer paradójico, pero los que hemos estado en un programa de recuperación lo sabemos. Hasta que no aceptas que tienes un problema de alcoholismo, va a ser muy difícil que yo pueda trascenderlo. Claro. Y hasta que no acepte que el codependiente no llegue a mi vida por casualidad, sino es una serie de estímulos, de mensajes, de una predisposición psicológica para que determinadas personas lleguen a mi vida. Tú lo acabas de decir, Roberto. Y muchos adictos lo reconocen en su historia. Muchas esposas de adictos y de exadictos, muchos lo reconocen. O sea, si somos honestos, desde muy temprana edad, yo ya tenía cierta predisposición por determinadas personas. Claro. Yo le preguntaba en un grupo de personas, ¿quiénes te gustaban en la primaria, en la secundaria? El tranquilito, el chavito aplicadito, decías que era, bueno, evito el comentario. Era aburrido. Sí, que era aburrido. Era nerd. Sí. ¿No? A ti ya te gustaba el que ya metía la cerveza en una bolsa, que ya andaba en el caos, en el desmadre. El que se iba de pinta. Sí, y ese es el pensamiento mágico. Si yo no entiendo el génesis, va a ser muy difícil que yo pueda estructurarlo. ¿A qué me refiero? Un borracho chistoso a los 19 años, 18 años que empieza a lo mejor un noviazgo, espérate 10 años. En adicciones siempre es más, nunca es menos. Una mujer controladora, agresiva, violenta, celotípica, espérate 10 años y 10 kilos. Y vas a ver al rato, o sea, sí, de verdad. Y si ya, a ver si hay mucho amor, pásame la contraseña o tienes algo que esconder, espérate en 10 años, del celotípico, ¿no? Eso de la muestra de amor ya no es la que era antes, ¿no? La muestra de amor son las contraseñas, ¿no? A ver, pásame tu contraseña. El problema es que después de que llegues de trabajar te va a revisar hasta los calzones. Y esto es porque la enfermedad va avanzando. El problema es que algunos llegan a... El problema es que va a ir avanzando. Si yo no me hago responsable, rompo ese pensamiento mágico, que es que el codependiente, el adicto, los neuróticos, no somos tan buenos actores. Desde el principio empezamos a mostrar quiénes somos. Y necesito empezar a responsabilizar de la problemática que pueda haber en mí para ver cómo voy a aterrizar el día de mañana. Bueno, yo creo que sería dentro de 8 días. ¿Cómo voy a aterrizar para empezar a observar las manifestaciones de la codependencia? Claro. Que no sé si es lo que vamos a ver la siguiente. Vamos a darle continuidad porque el tema está muy interesante, los comentarios están... Hay 5 manifestaciones de la codependencia, lo vamos a ver. Esto no viene del audio porque el audio iba más enfocado hacia entender que era el audio del radiohumanismo, la codependencia, pero sí convendría que le diéramos una chicada porque en el alcohólico es muy obvio cuando recayó Roberto. En el drogadicto. Aquí la pregunta es, ¿cómo te enteras tú que estás recayendo en tu codependencia? O más que recaer, cayendo todavía en tu codependencia. Porque quien dice es que él ya consumió, sí, pero tú sigues controlando, tú sigues rescatando. O sea, ¿qué síntomas hay? Si yo empiezo a tener flujo nasal, si yo empiezo a estornudar, bueno, ahorita está dedicado, ¿no? Si empiezo a hacer eso, pues son síntomas ¿de qué? De gripe. Necesito conocer los síntomas cuando yo estoy cayendo en la codependencia. El doctor Elizondo
habla de los síntomas de la borrachera seca. Los alcohólicos tenemos manera de darnos cuenta cuando ya vamos para allá, cuando estamos a un paso. Sería conveniente entender que los codependientes es una enfermedad muy similar y que algunos no estamos consumiendo, pero que la codependencia sigue pegando igual. Y si no entiendo cuáles son los síntomas cuando yo estoy ya en fase 3, fase 4 de codependencia, va a ser muy difícil que yo me detenga. Y el codependiente es igualito que el alcohólico. La bronca no es que controle, es que empiece. En cuanto empieza, es imparable, y empieza con la misma dinámica, tiene el mismo factor de compulsividad. Por eso es importante conocer la sintomatología, porque a lo mejor todavía estoy a tiempo de salirme, no de la relación destructiva, sino de la dinámica. La relación destructiva la vuelvo yo, porque yo juego el juego, pero sí puedo detener la dinámica, y paradójicamente tiene que ver con lo que tú comentabas, ¿no? Que vamos a ver también más adelante, que son reglas y límites. Se requieren reglas y límites, pero sobre todo aprender a cubrir mis necesidades, no se trata, hay quien dice que va a trabajar mi codependencia, pero no se trata de que abandones a todos. Claro. Se trata de que aprendas a convivir con las personas y que aprendas a poner límites, que aprendas a decir, y no al otro, sino a mí, no eres de mi propiedad. Dice Jorge Bucay, no recuerdo cuál es su libro como comienza, y dice, es maravilloso darnos cuenta que vamos por senderos diferentes, y hace la analogía de unas carretas, de unos carruajes. Dice, y volteo y me gustan tus formas, me gusta la estructura con la que vas avanzando. Dice, y maravillosamente el camino llega un momento en donde los dos carriles se unen y podemos hacer contacto. Y disfruto de tu compañía en este transcurso del camino. Y después estoy consciente de que más adelante nuestros caminos se van a tener que separar, y me quedo con la satisfacción de que estuve en la relación y lo disfruté, porque no eres de mi propiedad. Me gusta mucho estar contigo, pero cuando no estás conmigo no estoy mal. Síntoma de que es una relación sana. Hay quien dice, es que cuando estoy con esta persona me siento muy mal. Aguas, síntoma de que ya te estás metiendo en una relación muy codependiente. Convendría observar cuando estoy a tiempo todavía de salirme. O sea, en los grupos se dice muy claro, antes de, porque ya una vez adentro, ya es muy difícil que te detengas, y los que somos adictos de ingesta lo sabemos. El problema es empezarle, porque no sabes cuándo vas a parar. En el codependiente pasa igual. Puede haber una dinámica clara para modificar esa área. En eso trabajamos la siguiente sesión, no sé si ya llegamos al tiempo. La dinámica va a ser similar, ¿no? 1 hora 45. 1 hora y media, 1 hora 45. Me parece bien, este tema es amplísimo y está muy bien explicado por Roberto. Vamos a seguir trabajando con ello, pero pues agradecerle a toda la gente que se ha comunicado, a Efraín Joaquín, que se unió, Ángel Reina, saludos, Dulce Rodríguez, saludos allá en Celaya, Leticia Martínez, mi nuera, también se unió desde hace un rato y le enviamos saludos, Rosa Gómez, a Mari Sánchez, ¿hasta dónde el egocentrismo de los niños es normal y cuándo es signo de alerta en una patología? Lo vamos a ver en algún tema. Isaac Reina Labrada, saludos. César García se unió, Fidel Gorostieta, Beto Boxer allá en Reynosa, Tamaulipas, Efraín Joaquín, saludos de Chicago, USA, Lidia Flores, que también está allá si mal no recuerdo, está allá en la Bahía de San Francisco, saludos Lidia, dice muy interesante el tema. Fer Sánchez, Human Toa, dice. Jorge Luis Quesada, Fernando, saludos. Pío, Roberto, Pío Ramírez se unió, saludos Pío. Pío con P, no tío, Pío. Elizabeth Mendoza, hola, soy Elizabeth, yo escuchaba Radio Humanismo hace muchos años, me da gusto que ya están de regreso, abrazo a la distancia, los escucho desde Nueva York. Gracias Elizabeth, y cuídate porque por allá pues todavía las cosas andan muy delicadas. Aguilar Granillo se unió, Eustaquio Jolote, dice con todo, te dice Roberto. Sí, Elizabeth Mendoza, ya nos volvemos a ver el mismo mensaje. Lito Rojas se unió, Ale Mancay se unió, Francisco Javier compartió el stream, Maribel Tinoco, saludos a todos, bendiciones. Saludos Roberto Gutiérrez, lo mejor, padrino. Beto Boxer, saludos desde Reynosa, grandes amigos, Robertotes. Leti Martínez, gracias. Maribel Tinoco, los mejores. Itzel Carly Rubalcaba, muy bueno el tema, gracias. Alejandro Martínez,
Saludos, Roberto, gusto en verlos desde California. Alex. Sí, como no. Buen Alejandro. En Santana, está en Santana, Alejandro. Un saludo, Alejandro. No, está en Costa Mesa. Está en Costa Mesa, sí es cierto. Bueno, pero pasa por Santana para llegar a su casa. Saludos, Alejandro, allá en Costa Mesa. Itzel Carly Rubalcaba, saludos. Ricardo Espinosa Román, gracias por todo, padrino. Está con Susana, Ricardo, el buen Richard. Maribel Tinoco del Grupo Sembrador San Vicente Chicoloapan. Briseida Vargas, gracias, un fuerte abrazo a los tres allá en Ciudad Pavor. Le mandamos un saludo también. Ricardo Espinosa San Román, saludos y gracias a todo el equipo. Karina Casanova, primera vez que lo escucho desde Reynosa, gracias Karina. Cristian Leblanc, de aquí del Samadi, gracias por conectar. Paula Ribeiro también, Roberto desde Santa Ana, California. Paula, saludos. Natalia Pérez se unió. Elvia Sendejas, qué gusto verlos. Virginia Tafoya, bendiciones del área de la Bahía de San Rafael en los Estados Unidos. Desde allá nos está saludando Virginia Tafoya, San Rafael, California. Muy bien. Bueno, pues son los saludos. Probablemente se nos fue alguno porque va subiendo la banda y algunos pasan. Arely Zárate, qué gusto volver a escuchar a los padrinos. Roberto, también un abrazo, padrino Chihuahua. Ya te mandamos a saludar. Gracias, Rosy Ramos, gracias por compartir. Muy buen tema, bendiciones. Roger Vargas, mejor conocido como el Tonda, gracias a Dios por todos, saludos cordiales y un abrazo fraterno. Raquel Marcos, saludos. Asunción Pineda, Cristian Leblanc, ya nos había saludado. Karina Casanova, primera vez que los escucho desde Reynosa. Y bueno, pues parece que son todos los saludos. Muchas gracias por haber conectado con nosotros. Vamos a nivel de coronario, ¿alguna conclusión? Que le pongan campanita, ¿no? Síganos ahí, vamos a estar ahí también en el Panther Team Pink, si te acuerdas de la que en Michigan, ¿no? Me tocó andar allá en su grupo con sus hermanos. Toda la banda. Les mandamos saludos, la verdad es que empiezan a conectarse y vamos a recordar a todos, son compas, ¿no? Son de verdad gente con la que hemos convivido muy de cerca cuando andábamos viaje por Radio Humanismo. De verdad es una experiencia impresionante. Pónganle para que nos sigan siguiendo, que les lleguen las notificaciones, la campanita, porque el siguiente lunes vamos a continuar con el tema de codependencia. Agradecerles el espacio que se da para estar con nosotros. Vamos a ver cómo vamos a manejar la logística. Ya con el Chihuahua Milenio, pues ya hay otro tipo de tecnología ahorita. Ya tenemos acceso también a otro tipo de tecnología. A ver si podemos dejar el puro audio en Radio Humanismo junto con el video para que tenga acceso a diferentes plataformas. Y pues gracias por el tiempo que invierten en estar aquí con nosotros. La verdad es que la codependencia pues es algo con lo que todos los adictos necesitamos trabajar. Se dice en el argot de la psicología que la codependencia es la madre de todas las adicciones. Entonces, pues, para que le vayamos midiendo más o menos, no todos los que somos alcohólicos en recuperación, drogadictos, el tipo de adicción que sea, primero fuimos codependientes. Entonces, es necesario trabajarlo, entenderlo. A veces por ignorancia nos presentamos como alcohólicos, drogadictos, neuróticos, codependientes. Con que digas que eres codependiente o neurótico o alcohólico, caes en todo, en toda esta problemática. Entonces, entender y sobre todo entender esa base y sobre todo los que tenemos el compromiso de trabajar con adictos, con personas en proceso de recuperación, pues eso es elemental, porque si no le damos la herramienta a la familia y no trabajamos de manera holística, o sea global, así a nivel un todo, pues podemos hacer que se suba mucho la expectativa de recuperación, y la verdad es que vale la pena el trabajo. Yo de mi parte les agradezco mucho a toda la gente que se conectó, a las personas que lo van a ver en la repetición. Les mando un saludo y gracias por el tiempo que invierten aquí. Nos vemos dentro de 8 días, va a ser los lunes a la 1 de la tarde. A la 1 más o menos, vamos a estar a esa hora, 1:10 más o menos, en un ambiente así formal, relajado, amistoso. Yo esto se lo aprendí al Gallo Calderón. ¿Sí te acuerdas de Carlos el Gallo Calderón? Que él tenía radio por televisión, que era Radio Fórmula. Y un día le decían, oye, no estás volteando a la cámara, ¿por qué no volteas a la cámara? Decía, porque es radio por televisión. O sea, adicionamos la imagen, pero lo fundamental es que es radio. Vamos, no es un noticiero, no es otro tipo de programa que requiere
un formato diferente. Lo hacemos así muy informal, estamos entre amigos, es particularmente para la gente que está en grupos de desarrollo humano, y todo aquel que le interese y quiera sumarse al proyecto, pues bienvenido, será bienvenido. ¿Alguna conclusión, Carlos, acerca del tema de la codependencia, de lo que vimos hoy? Chihuahua millennial. No lo conozco, me hubiera gustado, pero bueno. Pues de antemano, nuevamente muchas gracias por el permitirme compartir este espacio, este tiempo. Gracias a todos los que me mandaron saludos como Chihuahua, pues ya, yo creo que ya quedó como Chihuahua. Y pues bueno, pues definitivamente sí es un tema que es de vital importancia, por ejemplo, para el trato tanto con las familias como los mismos pacientes que tienen el alcoholismo activo. A mí me facilita y me encanta mucho poder estar en contacto con los que considero mis maestros en este medio y bueno, en muchas áreas también. Y pues bueno, finalmente si hay la oportunidad nuevamente de poder compartir espacio, para mí será todo un gusto y todo un honor. Y pues seguir también trabajando y creciendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues perdón, rápido, dice, me pregunta Arely Zárate que si vamos a dejar el audio de retransmisión en la página. Sí, tanto en la página de radiohumanismo4y5.com.mx, sí, tanto se queda aquí, entonces se publica en la página de Facebook de Radiohumanismo 4 y 5, se publica en la de Clínica Humanista, se publica en la mía, que es Roberto Gutiérrez Jr., bueno, JR, el tuyo, que es Roberto Gutiérrez, ajá, y en la tuya, ¿no?, que es Carlos SR, ¿no? Entonces va a haber acceso ahí, y yo creo que también se va a bajar sí. Y también manda saludos Mike López, el Tapir, mejor conocido como el Tapir, le manda saludos al muchacho, a Charlie. Entonces, gracias, mi querido Tapir. Muy bien. Vámonos. Pues sí, recordemos nada más que para dejar calientito el tema, que usamos la conducta codependiente cuando nos obsesionamos tanto con la vida de nuestro ser querido, que escondemos nuestros propios sentimientos y descuidamos nuestras propias necesidades, y que la codependencia es una situación donde un individuo se centra tanto en ayudar y sacar adelante a otra persona que se abandona a sí misma, creándose un grave conflicto interno, donde surgen sentimientos de rabia, de culpa y una sensación de impotencia, de estar en un callejón sin salida. Nada más para que lo recuerdes, lo tengas presente, y la próxima semana, si Dios nos presta vida, pues nos podamos encontrar nuevamente aquí, en la expansión de la conciencia. Te recuerdo que estamos reiniciando, viene siendo ya la segunda, para estar a tono, la segunda temporada. La segunda temporada de el reencuentro aquí en Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Nos puedes encontrar también en la página de la Clínica Humanista de Rehabilitación. Aquí ofrecemos tratamiento para recuperación de alcoholismo y drogadicción. Ofrecemos también terapia ambulatoria, personas que vienen a tomar terapia en un espacio totalmente diferente del espacio de internamiento. Hay consultorios, todo es independiente, terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia, terapia de grupo, terapia infantil. Entonces, si requieres alguno de esos servicios, háblanos, te podemos otorgar el servicio profesional que tú requieras, que esté dentro de nuestro radio de acción. Y con mucho gusto podemos establecer también una relación terapéutica que pueda serte de utilidad. Entonces, pues muchas gracias por conectar con nosotros. Yo estaré mañana por mi página de Roberto Gutiérrez, psicoterapeuta, el día de mañana a las 8 de la noche, con la séptima meditación de sanación global. Vamos a dar vamos a hacer una meditación con símbolos y de programación neurolingüística, y ya está corriendo el flyer para la conferencia en la sala cerrada para el tema de esta semana, que es beneficios del perdón. Entonces, pues te esperamos, te agradecemos tu tiempo, tu aportación también, y pues si nos alcanza la vida, por aquí nos estamos encontrando. Nos despedimos con la mente y con el corazón, deseándote una feliz tarde. Gracias, hasta siempre. Buenas tardes. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.